ha salido todo muy bien, pero la noticia es que lo que le han visto, que el tumor más agresivo que pueda haber, y me dijo que le quedaban 15 días de vida. Y bueno, nos fuimos para casa. Y en verdad no tardó ni un día más ni un día menos. Llamó una ambulancia y lo llevamos al hospital y allí ya nos despedimos de él. A raíz de que muere tu hijo, empezaste a tener esas señales como por casualidad de que te ibas encontrando con gente, ibas viendo un vídeo. ¿Qué más señales fuiste encontrando? Estábamos en su funeral, él estaba hablando conmigo y me decía que yo no me quiero ir, mamá. Digo, venga, hacemos una cosa. Ya verás, cuando tú te vayas allí al otro lado, tú lo primero que haces, me vas a mandar una rosa de color rosa y blanca. Bueno, pues al día siguiente... Después de tantas sesiones, ¿cuál es el mensaje que nuestros seres queridos nos dan? Tras perder a su hijo por un tumor cerebral, María Iglesias comenzó a recibir evidencias que le demostraron que él seguía a su lado. Hoy comparte las experiencias que la llevaron a descubrir que la muerte no existe y cómo, gracias a la TCI, ha logrado escuchar la voz de su hijo. Me ha enseñado esa muralla cuando llegan las almas, que llegan allí a las personas, que él está allí recibiéndolas, acompañándoles, y hacen lo mismo que aquí, hacen de todo. Allí tienen tiempo para todo, porque como el tiempo no existe... Y me contabas que en la regresión, ¿no? Habías visto como una muerte, ¿no? Anterior tuya. Y en ese despiste me tropecé hacia atrás, caí, me dio un golpe en la cabeza, pasó un coche y me atropelló. Mi padre era mi hijo en esta otra vida. Viviste en 2020, creo que el dolor más grande que puede tener una madre, que es la pérdida de un hijo. Pero a raíz de ahí, de ese sufrimiento, encontraste que la muerte no existe. Me gustaría que nos remontáramos a ese momento. ¿Cómo surgió todo? ¿Cómo empezó? Pues a ver, en 2020, pues como tú has dicho, la vida me pegó un cambio porque era además algo inesperado. Mi hijo Julio, con 25 años, de repente le detectan, bueno, tiene un dolor de cabeza, ¿vale? Empezamos a entrar y salir del hospital de aquí de Madrid, de Torrejón. No saben lo que tiene. Digo entrar y salir porque nos pasamos como 8 o 9 meses. Él lo hospitalizaban 15 días, nos quedamos allá a dormir todo el tiempo. Salíamos y a los 15 días volvía otra vez a remitirle esos dolores. No encontraban lo que tenían. Simplemente le habían visto como unos bultitos muy pequeñitos, unas moritas, decía el doctor. Era como unos coágulos de sangre pequeñitos en la parte izquierda, aquí en esta zona, pero no le podían hacer ninguna biopsia porque eran demasiado pequeños. Y si le tocaban o algo, pues le podían dejar alguna parálisis y tal. Entonces, con medicación intentaban reducirle. Y durante, ya te digo, estábamos allí 15 días, a veces un mes, nos íbamos a casa, volvíamos y de entre medias pues sucedió lo del 2020, lo de la época del bicho. Y ahí estuvimos en el hospital, aquí además, ahora de Torrejón, que fue el foco principal de aquella época, que no quiero decir ese nombre. Y bueno, al final de esos casi 9 meses, nos dice el doctor que ya le pueden operar en el último ictus que le dan. O sea, él cada X le volvíamos porque le daban un ictus en casa. Pero el coágulo que tenía... Sí, le crecía, debía de ser que le crecía y lo que fuera, y estábamos en casa y la medicación ya no le hacía nada de efecto, o lo que fuera, porque no había manera. Y volvíamos otra vez, que si ambulancia, que si llama ambulancia, que si te vienen a buscar, la época aquella que no se podía, bueno, que fue horrible. Y la última vez, como digo, ya le dijeron que ya había crecido un poquito y se le podía hacer una biopsia. Digo, pues fenomenal, digo, ya a ver si ya terminamos y llega a conclusión de que sepan lo que es, se lo quiten o le pongan un tratamiento adecuado, porque le hicieron muchísimas pruebas. Y con tanta suerte que le van a hacer la biopsia y al final le deben de hacer como una especie de operación, porque él sale con 17 grapas, sale con la cabeza vendada, se tira 2 días allí en cuidados intensivos. Y claro, yo cuando me devuelven a mi hijo digo, ¿qué ha pasado? Digo, pues no era una biopsia, yo pensaba que una biopsia era una extracción de... Y dice, ya, es que al final hemos tenido que abrir, he visto, digo, ¿qué tal ha salido la operación? Y muy bien, todo perfecto. Y dice, sal un momentito que tengo que hablar contigo. Nos salimos fuera de la habitación, allí se queda mi hijo, el pobre, que no se me olvida de sacar al pobrecillo. Digo, madre mía, me la han roto a mi niño. Porque claro, la cabeza toda vendada y todo lleno de cables por todas partes. Y nada, me dice que ha salido todo muy bien, pero que
La noticia es que lo que le han visto que es el tumor más agresivo que pueda haber. No recuerdo el nombre que me dijo porque yo en ese momento entré en shock y me dijo que le quedaban 15 días de vida, que disfrutara de estos 15 días porque que nos íbamos a casa ya. Digo, ¿cómo me voy a ir a casa con la cabeza así, mi hijo? Sí, os vais para casa, yo te enseño, a la semana venís a que le quitemos las grapas, 17 grapas que le pusieron. Y digo, pero ya te digo, hubo un momento ahí en el que yo quedé en shock, era como que estaba asimilándolo, bueno, eso no se puede asimilar. Y bueno, nos fuimos para casa y en verdad no tardó ni un día más ni un día menos, a los 15 días volvimos al hospital, ya en un momento que ya no... La doctora fue a casa, la doctora de allí de donde vivimos, la llamé, digo, mira, tiene la barriguita inflamada y tal. Se vino para acá, llamó a una ambulancia y lo llevamos al hospital y allí ya nos despedimos de él. 2 días tuvieron que ponerle sedación muy fuerte porque los dolores, eso era horrible en la cabeza. Volvió otra vez y nos despedimos ya de él, algo que yo no esperaba, ni creía, ni pensaba que fuera... Porque él estaba sano, o sea, hasta esos dolores. Porque en ningún momento dijeron que era un tumor, cuando le hicieron... Le harían un tal, le harían sí, todo. Sí, le hicieron miles de pruebas. Durante todo ese periodo de meses es que no le han faltado pruebas, de todo tipo de pruebas, de las que ni imaginaba que existían, se las hacían. Y nunca sabían lo que era. Una vez era por algo, nos daban un diagnóstico, como te digo, medicación, nos íbamos para casa, volvía con el ictus y otro tipo de medicación, otro tipo de pruebas, ahora puede ser del sistema no sé cuántos, cada vez era un diagnóstico distinto. Y yo siempre que terminábamos, ya la ilusión era de que habían por fin encontrado lo que era, nos íbamos a casa y como en 15 días, 20 días, volvíamos otra vez con lo mismo. No sabían lo que era. Y en ese momento, él sabía lo que le pasaba. Los diagnósticos que nos daban, porque lo daban todo por escrito, ponían... No ponía exactamente lo que era. O sea, era como muy, no sé cómo explicarlo. Y nunca puso que era un tumor. O sea, no pusieron que era ningún tumor ni nada. Entonces, él no sabía, pero sí que se dio cuenta a lo mejor que podía ser algo que no era muy allá, porque una de las veces le mandaron a hacer quimioterapia. Y ahí se enteró y claro, dijo, ¿me voy a morir? O no sé, se asustó, ¿no? Entonces yo le dije, cariño, digo, yo hace muchos años también tuve un tumor, me diagnosticaron 1 mes de vida y aquí estoy. Digo, ¿tú te acuerdas cuando mamá, tú eras pequeño? Y dices, sí, digo, pues ya está, no pasa nada, la quimio, pues no pasa nada. Pero claro, yo nunca, no nos lo quisimos creer que eso fuera algo malo. Simplemente además nos dijeron que era quimio, que era muy suave, que era una mezcla con no sé qué, con no sé cuánto. Y la verdad que le sentaba bien, nunca jamás ni se le cayó el pelo, ni nada de nada. Tenía un pelo súper fuerte. O sea que debía de ser algún derivado de la quimio, pero era quimio. Claro. Es lo que él sospechaba, sí, de que podía ser, pero yo digo, esto no. Digo, a mí me dijeron lo mismo y mira, aquí estoy. Hay veces que cuando hemos entrevistado a gente que también ha perdido un hijo, dicen que como que su alma ya lo sabía antes de partir, que les daban pequeñas señales de mamá, he soñado con esto, mamá, he pasado con lo otro. ¿Tu hijo le pasó algo así? Pues la verdad, ahora que me lo dices, nunca lo pensé y tampoco nunca le vi... Yo eso lo he escuchado, lo de que 1 año antes el alma ya sabe. No. O sea, no sabría qué contestarte. Fíjate. Y bueno, y a raíz que fallece tu hijo, claro, en ese momento para ti el mundo te cambió por completo. Claro, no me lo puedo ni imaginar, porque o sea, yo lo más cerca que he vivido ha sido la muerte de mi abuela, que me quedé en shock cuando recibí las palabras del doctor, ¿no? Y yo me tiré al suelo y para mí, porque era como mi figura paterna, ¿no? Me crié con mi madre y con mi abuela, ¿no? Pero no puedo imaginar cómo llega a ser la pérdida de un hijo. O sea, eso es algún dolor que yo creo que es antinatura también, porque o sea, lo normal es que nosotros muramos antes que nuestros hijos. En ese momento, ¿tú pensabas que había algo más después de la muerte o tenías algún tipo de pensamiento o relación con la espiritualidad? Qué va, es que yo no tenía, o sea, estaba en -0, o sea, estaba en lo último que había estado en una religión muy estricta, en la que si te portas bien llegará el día de que llegue Jesús y todos los que hayan sido buenos pues se reunirán con sus seres queridos en... Sí, o sea que para nada. A mí me habían explicado que cuando una persona muere,
Es como que desenchufas una radio del aparato, o sea, de la corriente y ya no hay más vida, hasta que viniera ese día fantástico. Y si yo era buena y había aguantado todo ese tiempo, pues iba a volver a ver a mi hijo y tal. Entonces eso ya había pasado esa etapa ya hacía tiempo, que lo último que sabía. Entonces para mí ya es que no es que fuera un shock, aparte de ser un shock, es que lo viví también en esa época de 2020 en la que teníamos restringidas todo lo que es poder estar con mi familia está en Salamanca, entonces tuve que vivir todo esto aquí sola, o sea, en soledad absoluta, con un menor de 17 años, que es mi otro hijo, que está aquí conmigo, y con él. Entonces la época en la que no se podía salir a ninguna parte, estaba todo prohibido, cuando tenías que ir al hospital nos paraban para ver dónde vas, a ver dónde no vas. Mi familia no podía estar aquí, vivían en angustia, porque estar viendo todo lo que yo estaba pasando sola, pues era horrible para todos. Entonces fue sumado la pérdida, todo, al final el desencadenante en la muerte física de mi hijo era todo un trauma de, como digo, casi 9 meses en angustia de no saber lo que tenías. La parte última la tuve que vivir sola porque no se podía uno trasladar, mis padres no podían venir porque estaba prohibido por el tema del 2020. No sé si se puede decir porque a lo mejor luego te cortan el podcast, ¿vale? Por la pandemia, ¿vale? Entonces viví la época porque mi hijo falleció el 29 de mayo. Entonces estábamos ahí, no se podía, como digo, para trasladarse el padre con su familia, el padre de mi hijo, mi familia, tuve que hacer yo documentos para que pudieran viajar desde Salamanca a Madrid, que no sé ni cómo los hice. Entonces viví toda esa época con mucho miedo, con mucha soledad, llamadas de teléfono y al final, como digo, terminar en algo que yo no creía que iba a pasar, porque como tú bien dices, una cosa es la muerte de un padre, la muerte de un abuelo, una abuela, pero un hijo nunca, y el mío menos. O sea, yo eso jamás pensé que iba a suceder, no entraba dentro de mi, como digo yo, en mi estructura, pensaba que tenía el control de algo y me di cuenta que cuando pasó eso, que no tenemos el control de nada, de nada. Y encima estaba en menos cero información. Yo no sabía ni qué era meditar, ni nada de eso, ni el contacto con el otro lado cero, también no sabía. Claro, eso es uno de los motivos por los que hacemos este podcast, ¿no? De llevar toda la información que podemos, porque cuando vives un trauma así, el no tener información, no te pueden decir, sí, todo irá bien, pero eso no te va a calmar, ¿no? Creo que lo que realmente calma es el saber qué hay después, el saber dónde está tu hijo, el saber qué pasa, el tener algún tipo de señal. Yo creo que eso es lo que más alivia el corazón. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, claro, en ese momento tú no tenías ningún contacto con la espiritualidad, o tú antes sí que habías investigado. Nada de nada, o sea, como te digo, para mí fue cero. Y como pongo ahí en el libro, me rendí porque no podía más. O sea, cuando ya Julio lo incineramos y volvemos a casa, tuve que llevar las cenizas, las llevé a donde mis padres, no sabía qué hacer con las cenizas. Encima en la época, como te digo, no podías ni trasladarte en un sitio, era como si fueras ahí haciendo algo malo. Y volvimos a casa y ahí otra vez a Madrid, mi hijo pequeño y yo. Y ahí dije, no tiene sentido ya mi vida. Entonces llega un momento en el que ya, como digo, rompes, porque yo no había roto de llorar ni nada de eso. Para mí era como, no sé, como un paréntesis ahí que dices, no sé cómo llevar esto. Y ya me rompí y lloré mucho, mucho, mucho. Y en soledad también, porque no quería que mi hijo pequeño me viera. Era como tenerme que hacerla fuerte. Pero hubo un momento que ya mi cabeza todo no podía. Entonces ahí me rendí y dije a Dios, digo, al universo, a lo que sea. Digo, llévame de aquí porque es que yo no tengo ni valor para irme. Porque no es tan fácil irse. O sea, y si digo, mira, que me mate un camión, yo que sé algo, digo, no, que me parta un rayo, lo que sea, digo, no puedo seguir aquí, no quiero seguir aquí. Y no tengo fuerzas para irme. Entonces, si me dejas aquí, dame un propósito, dime qué tengo que hacer, cómo tengo que seguir, porque no tengo ganas ni no quiero. Y mágicamente ahí me di cuenta de que te están escuchando del otro lado. Entonces, de repente empiezan a llegarte... Oído cocina. Sí,
O sea, empiezan a ocurrir un montón de sincronicidades, llega una persona y te dice algo. Yo no sé por qué me empezaba a hablar la gente me encontraba la gente por la calle o iba al supermercado y me hablaban me acuerdo una señora que me contó que se había muerto su hijo, digo, qué casualidad, digo, una señora que no conozco, me viene aquí hablando y que veía a su hijo en casa, yo decía, madre mía, esto está como una cabra. Claro, y digo yo, ¿por qué me vienen te empiezan a surgir, llega una persona y te dice, oye, ¿por qué no pruebas esto, haces el vuelo de la mariposa? Y yo todo eso me daba miedo, que no sé si habéis escuchado el vuelo de la mariposa y tal. Eso es como... Explícalo qué es el vuelo de la mariposa. El vuelo de la mariposa yo nunca lo llegué a hacer, pero bueno, tuve ahí una experiencia porque conocí a José Luis de la Rica en un vídeo que salió con Emilio Carrillo, que me llegó, no sé, mágicamente, pues de repente abres el móvil y dices, ¿qué hace este señor aquí? Bueno, y entonces vi a este señor, a José Luis de la Rica, que contaba su experiencia del entierro de su niña y de su niño. Yo decía, madre mía, digo, este hombre, digo, si está así de feliz enterrando a su hija, digo, tiene que decirme que fuma porque yo quiero fumar de esto. Y claro, yo aluciné con este hombre, todo como contaba la experiencia, como este hombre murió primero su niña, en el entierro de su segundo hijo, que no estaba mucha diferencia de tiempo, unos añitos, pues pusieron allí unos globos, no sé si lo habéis visto, está el vídeo en YouTube. Claro, entonces ese globo, donde ponía el nombre de la niña, sí. La niña estaba en el entierro de su hermano. Y ellos estaban grabando todo, como ese globito se iba moviendo, y yo decía, si no hay nadie agarrando el globo, es verdad que se está moviendo. Bueno, pues yo empecé a investigar a ese hombre, a ver dónde estaba, cuando por fin lo encuentro, en Facebook, pues ponía en memoria de José Luis, digo, Dios, ¿se ha muerto este hombre? Digo, ¿y ahora qué hago? Busqué información también y encontré a su mujer y llegué a hablar con ella por Facebook, una mujer hermosa. Digo, pobrecilla, digo, fíjate, se ha ido su hijo, su hija, su marido y ella ahora sola. Y la verdad que estuvimos en una temporada así hablando y tal, pero nunca llegué a hacer el vuelo. Porque, no sé, me pasó otra etapa. Como digo yo, esto te va llegando todo es como las piezas del puzzle. Te va llegando lo que necesitas en cada momento. Es como viaje astral, tú sabes. Sí, es una especie de viaje astral y como os digo, no tenía nada de experiencia con la espiritualidad, yo dije, ¿yo cómo me voy a ir ahí? Digo, ¿me voy volando? Digo, no. Entonces nunca lo probé, esa parte. A raíz de que muere tu hijo, empezaste a tener esas señales como por casualidad de que te ibas encontrando con gente, ibas viendo un vídeo. ¿Qué más señales fuiste encontrando? Pues señales de él, que no creía que era él. Pensábamos que eran casualidades, que eran cosas raras que pasaban, ¿no? Pues empecé por ejemplo, entraban en mi casa plumas. Y yo decía, ¿de dónde vienen estas plumas? ¿Esto qué es? No tenía ninguna cosa que hubiera plumas. De repente se encendía la luz. Yo tenía sensores estos de luz, estas bombillitas para cuando por la noche me levanto, para no encender toda la luz y me desvelo. Pues pasas y se enciende, ¿no? Pues la teníamos en la cocina y a lo mejor estábamos mi hijo y yo viendo la tele por la noche y de repente mirábamos y mi gata estaba al lado nuestro y se encendía la luz de la cocina. Entonces él y yo nos mirábamos como diciendo... Y no nos daba miedo, o sea, no sentías miedo de nada. Y esa es otra señal que ellos... Ahora lo sé, antes yo decía, bueno, pues no sé, ¿qué pasará? En el cuarto de baño pasaba lo mismo, se encendía solo sin que pasara nadie... Luego, por ejemplo, notaba cuando yo me quedaba por la noche sola, mi ratito ese cuando mi hijo se iba a la cama y me ponía a llorar ahí como una loca porque no podía más. Claro, yo delante de él no quería ver, bastante tenía a él que se había ido su hermano, como va encima yo estar ahí que me tuviera que cuidar a mí, ¿no? Y esos ratitos me acuerdo que me ponía a ver a lo mejor alguna cosa en YouTube, algún podcast y notaba que me tocaban así el pelo. Claro, y yo decía, uy, una araña. Yo miraba, digo, esto es una araña. No sabía qué era, entonces era muy gracioso. Y empezaba a oler, llegaba un olor muy rico, digo, me levantaba del sofá, digo, ¿de dónde viene este olor? Llegaba a la puerta, abría, digo, si no huele aquí, y olía aquí a mi lado, o sea, yo esas cosas me iba dando cuenta, ¿no? Y hasta que, claro, luego ya cuando empiezas a ver cualquier podcast y tal, te empiezan las primeras señales, son así, como las plumas, mariposas, los olores, sobre todo el que ellos te acarician, yo notaba, o sea, era como si hubiera alguna arañita o algo, digo, qué raro. Y lo sientes, ellos se hacen presentes. Lo que pasa que como yo no entendía de nada y estaba, como digo, -0 y encima
no creía en la vida después de la vida, pues, pero lo estaba notando, empecé a notarlo así. ¿En qué momento tú empezaste a sentir que sería él? Pues luego me empecé a dar cuenta que cuando yo me iba a dormir, la cama se hundía. Entonces yo me echaba en mi cama, era muy gracioso porque los últimos días había estado ahí él durmiendo en mi habitación, como mi cama era muy grande, digo, mira hijo, tú duermes aquí y tal, y yo me fui a la suya. Entonces, de vuelta a mi cama me costó volver, yo seguía durmiendo en la habitación de él, porque él primero vivía solo, o sea, vivía con un amigo y tal, pero como tuvo que estar en el hospital, al final se vino a mi casa a vivir y ya pasó todo el tiempo en mi casa. Entonces él tenía su habitación, su hermano la suya, yo tenía la mía. Y mi cama era más grande, como digo, lo dejábamos, digo, tú duerme aquí. Que no, mami, digo que no, duermes aquí, que estás más a gusto. Entonces me costó volver, como digo, pero de la que ya me decidí a volver a mi habitación, pues yo notaba que al lado se estaba hundiendo, o sea, se hundía. Y eso era, o sea, yo notaba que me movía. Con lo cual no era una sugestión ni nada que te puedas imaginar, yo notaba que se hundía la cama. Y bueno, como estaba tan a gusto, era como que yo sabía, no me diga de por qué y no creía en esas cosas, pues que él estaba allí. Y como no me daba miedo, que siempre he sido una miedosa desde pequeña, pues entonces yo sabía que no había algo raro, ¿no? Y ya me empezaba a dar cuenta, cada noche cuando iba a dormir, eso se hundía para al lado mío. Y hasta que yo eso no lo comentaba a nadie, ¿no? Pero lo sentía. Luego me acuerdo que un día mi hijo, el pequeño, me dice, oye mamá, cuando me iba a trabajar, dice, aquí está pasando algo raro, porque vivíamos los dos solos. Él lo notaba también. Él no me decía cosas, pero lo que ya no es que lo notara, es que lo vio. Y dice, aquí en tu habitación cuando tú te vas, tú dejas la cama siempre bien hecha, súper lisa. Dice, y ya me he dado cuenta varias veces de que está hundida. O sea, es como si alguien llegara, se tirara en la cama y quedara la forma de un humano ahí. Y dice, mira, y me hizo una foto, me la mandó, yo estaba trabajando y digo, wow, digo, entonces ahora es que ya lo que yo sentía, pues es que ya está físico, está fotografiado, digo, ostras. Y yo le digo, bueno, ¿será tu hermano? ¿Qué tal? Dice, no, mamá, en serio, aquí viene alguien. Y es que él se quedaba en casa, entonces él sabía que no entraba nadie más. Bueno, ya, luego eso lo dejamos ahí como, bueno, vamos a dejarlo ahí estar y tal. Recuerdo que empecé a escuchar podcasts en el que decían eso, que los seres queridos, como te digo, llegan sincronicidades, te llega un canal, te llega otro, y vas escuchando, vas empezando a aprender y a darte cuenta de lo que te está pasando, que le pasa a mucha gente, que no es a ti solo y que bueno, la gente que se le muere un ser querido, muy querido, nota las señales. Y recuerdo que decían que no era bueno tenerlos porque hay que mandarlos a la luz. Y yo decía, yo no quiero que se vaya a la luz. Y llevaba ya un año conmigo. Bueno, luego ya hablamos de ese tema. Pero muchas veces la ignorancia de que, claro, tú lo que te van diciendo es lo que te vas creyendo, ¿no? Entonces hubo esa época que dice, no, es que tenéis que enviarlo, en un podcast, escuché, hay que enviarlos a la luz porque si no se quedan aquí y no evolucionan. Y yo decía, ay, bueno, Julio, pues vete a la luz, pero vuelve. Entonces ahí ya digo, bueno, ya lo tengo suelto. Pero que eso son tonterías, que ni les amarras, ni les tienes aquí, ellos van y vienen 300.000 veces, eso lo sé ahora, ¿no? Pero bueno, ese eran los poquitos a poquitos que iba aprendiendo y las piezas del puzzle que iba uniendo a través, como digo, de todos los podcasts. Y luego llegó un canal muy, muy bueno para mí, que para mí fue mi medicina y lo sigue siendo a día de hoy. Pues yo llegó a mi vida de repente, así abres el móvil, pues como te llegan podcasts y un señor que hablaba de que la muerte no existe. Dije, uy, yo quiero esto, quiero fumar de esto ahora. Y claro, empecé a escucharle, se llama Cristian Argüello Gómez, que para mí es mi mentor, mi maestro, mi guía, mi ángel, mi todo, él lo sabe. Y claro, empecé a escucharle y digo, ¿cómo que la muerte no existe? Y claro, ahí empecé cada día, bueno, yo empecé en ese canal cuando tenía muy poquitos suscriptores y yo era la única española que cuando él hacía un directo, que no lo hacía todos los días, lo hacía una vez cada X, yo estaba ahí escribiendo, hola, saludos, y la gente ponía bendiciones, y yo decía, bendiciones, que aquí en España eso no se dice. Y diría, ¿y esta quién es? Esta española y tal.
Y yo estaba, cada vez que él sacaba un estreno, yo estaba ahí y ya me apuntaba, digo, por los miércoles él lo hace y luego lo buscaba, ¿no? Y ya luego empezó a hacer todos los días y bueno, ahora es un canal que bueno, está súper reconocido y es, como digo, es que es un ángel en la tierra, Cristian. Y ahí empecé a aprender muchas cosas. Empezaba, cada día llevaba una persona, entrevistaba a personas diferentes de diferentes temas, todos espirituales, y ahí empecé a aprender mucho. Luego formó una escuela, Cristian, y yo me apunté en cuanto salió la escuela de formación. Yo fui la, como dice él, la primera que, antes de que estuviera creada la escuela, María ya estaba allí. Entonces, a raíz de ahí empecé en la escuela de formación, ahí aprendemos todo tipo de, yo qué sé, de herramientas para transitar los duelos. Y ahí fue cuando vas, como digo yo, saliendo de una vibración súper baja, porque cuando muere un ser muy querido te quedas muy, muy baja de energía y pues vas al adquirir conocimiento, el investigar, el buscar, el escuchar, el verificar cosas, pues va haciendo que subas el nivel este de conciencia o consciencia, como le quieras llamar, y te va haciendo que cada día estés mejor y todas las herramientas que vas aprendiendo las vas poniendo yo por lo menos. Yo soy de la que escucho algo y no me lo creo de primero, pero lo pruebo, lo verifico y cuando me vale me lo quedo conmigo. O sea, soy así, siempre que escucho algo, digo, voy a probarlo. Pues mira, esto funciona y lo que funciona me quedo. Entonces, iba aprendiendo muchas, muchas cosas y tenía mucha información. Entonces, iba, como te digo, ya estaba en un estado en el que dices, wow, yo no quiero que la gente sufra, yo quiero ayudar a otros, yo quería ayudar, no sé. Y bueno, pasé por muchas etapas además, porque luego quise aprender a, como me había dado tiempo a cuidar a mi hijo de los cuidados paliativos, porque como en 15 días yo solicité cuidados paliativos por si yo quería que quedara en casa, al final tuvimos que ir al hospital, pero quería aprender a cuidar a otros, pues para lo que no había podido hacer con él, empecé a estudiar cuidados paliativos. Por ahí no iba mi guía, no iba a la rama porque era como volver a remover otra vez el tema del cáncer, el tema de hospital y me ponía malísima. Entonces no pude por ahí, lo intenté, ¿eh? Además estuve con Enrique Benito también y con Paz Padilla, estuve en la entrega de premios de Juntos Hacemos Más. Y nada, esa parte la dejé. Seguí, como te digo, investigando, estudiando en la escuela de formación. Nos enseñaron, bueno, nos enseñan de hecho en ese canal, pues todos temas espirituales, pero además estudiados. No solamente un podcast, sino estudiar. Empecé a estudiar un curso de milagros, estudiamos el libro Los Espíritus de Allan Kardec. Y bueno, cualquiera puede mirar en ese canal que tiene un montón de formación para si quieres ir subiendo, como digo yo, quitándote... yo siempre digo que cuando uno no tiene información, estás perdido, porque te quedas con tus creencias y mis creencias eran limitantes, no, lo siguiente. Claro, porque en ese momento, que cuando no crees que hay algo más y pierdes a alguien, porque al final todo el mundo vamos a perder a alguien o hemos perdido a alguien, no te queda nada porque no tienes ninguna esperanza de que esa persona siga estando ahí, ¿no? Y en ese momento que ya empezaste a investigar más y darte cuenta, ¿seguías todavía recibiendo señales de él, algún tipo de comunicación? Claro, luego cuanto más vas aprendiendo, más vas poniéndolo en práctica y te empiezas a dar cuenta de que todo eso que tenía de pequeña, que os comentaba antes, esas, no sé cómo llamarle, dones, capacidades que todos tenemos, lo que pasa que las cortamos por miedo, casi siempre es por miedo. Unos vienen más desarrollados que otros, y que eso sí que es verdad. Pero todo eso se me volvió a activar, entonces ya hablaba con él. Es que además yo tenía una relación con él continuamente, o sea, lo incorporé en mi día a día, hacíamos comida juntos, hablábamos, me enseñaba cosas que estaba haciendo allí. Sí, claro, yo me pensaba que esta película, que yo me la estaba, en realidad yo lo escuchaba, ¿no? Pero a veces pensaba, digo, ¿me lo estaré inventando todo esto para sanar? Porque ¿cómo fue el primer momento? Porque claro, hemos hablado de que recibiste plumas, recibías lo de la cama, claro, un poco, podría decir, bueno, un poco sutil, ¿no? Pero ¿cuándo fue ese momento en la que realmente
escuchaste algo que te decía o te mostraba algo? Pues es que en todo momento lo escuché. Bueno, primero escuché, lo que más me impactó fue al poco de marcharse. Yo estaba dormida, una siesta de estas que te echas pues de mediodía y tal, porque estaba bastante fastidiada, no tenía mucha ganas y tal. Dormía muy mal por la noche, entonces me quedaba dormida. Y estaba ese día sola porque mi hijo no estaba, el pequeño, y de repente oí mamá, y era su voz. Entonces me desperté y me asusté y dije, le llamé a mi hijo, digo, David, ¿dónde estás? Y no había nadie en casa. Y dijo, ostras, yo le he escuchado. O sea, le escuché su voz. Luego he tenido sueños con él, varios sueños, en los que me ha mostrado cosas que luego he tenido lo he podido comprobar. Entonces yo pensaba, digo, wow, qué sueño. Pero no son sueños, ellos vienen, nosotros cuando dormimos, siempre como salimos del cuerpo cuando nos dormimos, pues ahí hay veces que si tú estás... no son sueños, son... Tú te despiertas y ya sabes que eso no ha sido un sueño. Que es algo como más real que un sueño, ¿no? Es muy vívido, como le llaman. Entonces he tenido varios sueños con él. Que hay momentos como que llegan a la misma sintonía que estamos nosotros, sí, ¿no? Cuando estamos durmiendo, ¿no? Exacto, es como que nosotros nos elevamos y ellos bajan. Pero bueno, que el más allá está aquí al lado, o sea, no hay que irse a kilómetros. ¿Y ahí en esos sueños qué te mostraba? Pues ahí en esos sueños, el primero que tuve, que lo conté hace poco, porque he salido del armario hace 4 días, entonces fue muy, así muy, yo qué sé, no sé cómo llamarlo, ¿no? Era un poco raro, ¿no? Estaba en su funeral, o sea, es que voy a decirlo tal cual suena. Estábamos en su funeral, él estaba hablando conmigo, o sea, él estaba hablando conmigo en su funeral, allí estaba el féretro, y me decía que yo no me quiero ir, mamá. Yo no me quiero ir, no me quiero ir. Yo le decía que sí, tranquilo, que la muerte no existe, ¿vale? De lo que estabas aprendiendo. Estaba aprendiendo yo. La muerte no existe. Y él decía que sí existe, que sí, de que no, que tú tranquilo, venga, métete ahí en el féretro, que te voy a incinerar. Fíjate, o sea, hablas esto y dices, estará loca esta mujer. Bueno, era tal cual, o sea, la otra vez no quise mucho contarlo, pero digo, bueno, las cosas hay que llamarlas por su nombre y ya está. Bueno, pues entonces yo le digo, venga, que sí, que no existe la muerte, tú tranquilo, que sí, mamá, que sí existe, que yo no me quiero ir, que bla, bla, bla. Digo, venga, hacemos una cosa. Ya verás, cuando tú te vayas allí al otro lado, tú lo primero que haces, me vas a mandar una rosa de color rosa y blanca. Y el que no quiero, venga, que sí, que no existe la muerte, tranquilo, que te vas. Lo incineramos, bueno, y yo me despierto por la mañana y digo, ay, qué sueño, Dios mío. Digo, ¿esto qué es? Pero no me sentía mal de esto que te quedas ahí, ay, qué mala angustia, ¿no? Era como muy bonito, como que te despides realmente, venga, te vas a marchar y no pasa nada, no existe la muerte. Bueno, pues al día siguiente yo tenía que hacerme unos análisis porque de aquella época me estaba haciendo pues, las revisiones, pues si te estás con medicación y tal, pues te mandan a hacer análisis y tal. Y fui al consultorio que tengo allí donde yo vivo y saqué los análisis, me iba para casa otra vez y ahí en el medio hay como un jardín con una cristalera, ¿no? Muy chula. Y yo iba con mi brazo así sujetándome porque luego siempre enseguida me salía la sangre y tal. Me dice la enfermera, tienes que ir a pulsar, y yo iba pulsando y de repente sentí como algo que me daba la vuelta, no sé, como si alguien me agarrara, pasara al lado y yo miré. Y claro, miré a ese sitio donde está la cristalera y era todo verde y había una rosa de color rosa y blanco y dije, o sea, supe que esa era la señal. Dije, wow, ¿en serio? Hostia, digo, pues la muerte no existe. Claro, yo me quedé, digo... Lo pensaba antes, pero ahora lo confirmaste. Claro, digo, no puede ser, digo, esto ya me estoy volviendo loca, ¿vale? Y ahí empezaban, o sea, lo vi claramente que era la respuesta. Luego he escuchado por ahí comentarios, decían, no, es que te has sugestionado y no sé cuánto. Digo, vale, me he sugestionado. Cuando él estuvo durante todo ese año contigo, ¿no? ¿Era porque realmente no se había ido y todavía estaba como en este plano? ¿O era porque se había ido y estaba yendo y volviendo? Yo siento que él iba y volvía, porque no lo notaba todo el tiempo. Entonces ellos van y vienen, o sea, ellos no se quedan aquí 24/7, porque además ellos necesitan, si están mucho tiempo,
pues tiran de tu energía, pero no porque te quieran hacer daño. Eso lo sé ahora que lo he estudiado, ¿vale? Entonces es porque necesitan esa energía pues para sostenerse aquí. Por eso ellos van y vuelven, van y vuelven. Tú les piensas y ya están aquí. Ahora mismo está por aquí. Sí. Se estará partiendo de risa diciendo, mi madre, contando las vergüenzas aquí, mi madre. Ellos están más elevados que nosotros, entonces sí que es cierto que como nosotros estamos en una densidad más baja, ¿no? Necesitan bajar como su vibración, ¿no? Y luego necesitan como de nuestra energía para moverse por aquí. No es que necesiten la energía, porque somos luz, ¿vale? Somos energía, entonces vamos y volvemos. Pero cuando quieren, por ejemplo, quedarse aquí moviendo algo, alguna cosa de esas, sí es cuando necesitan más la energía, ¿vale? Pero ya te digo, ni se les deja aquí amarrados, esas teorías que nos han hecho vender pues para enviar luego hay que hacer trabajos para enviarles a la luz, eso todo, esto es mi experiencia, ¿vale? Yo cuento tal cual yo lo siento, que habrá a lo mejor quien opine de otra manera, pero yo nunca ni lo he sentido, como digo, iba y venía. Sí que es verdad que el primer año estuvo, como que digo yo, 24/7 ahí conmigo. Yo no me sentía cansada, ni me absorbía ninguna energía ni nada, porque yo lo que era... No lo entiendo, o sea, no te lo puedo explicar porque científicamente no se puede explicar, ¿no? Pero sí que es verdad que cuanto más practicaba lo que iba aprendiendo con él y a comunicarme y tal, pues más comunicación había. Además, como digo, me enseñaba muchas cosas de lo que estaba haciendo allí y yo pensaba, digo, pues me lo estaré inventando, ¿no? No sabía, porque hasta que llegó un día que pues tuve una experiencia de 2 medium. Porque a mí las medium y todo eso, yo decía, uy, mi religión me había dicho, uy, eso es del demonio. Del demonio. Y yo decía, bueno, son chicas normales, ¿no? Y estaban en un canal, allí en el canal de Cristian, en directo, iban a hacer una sesión de mediunidad evidencial en directo. Y yo le dije a mi hijo ese día, le digo, Julio, digo, si es verdad todo esto que estamos hablando, digo, ese es tu momento. Digo, hoy a las 5... nos vamos a conectar tú y yo. Y me dice mi hijo, el pequeño, ¿con quién hablas, mamá? Y yo le digo, con tu hermano. Digo, ¿pero qué? Digo, porque hoy van a venir 2 medios. Decía, ay, madre mía. Él se iba para su cuarto, venga, déjame. Mi madre se le ha ido la cabeza. Entonces, ese día, pues había un directo se conectaron 1000 y pico personas, porque iban a haber 2 medios, era una cosa nueva, 2 chicas. Digo, pues mira, no son brujas, no son la típica ahí con el turbante y tal, son chicas normales, así como nosotros. Y digo, pues yo quiero. Le dije, Julio, si hoy tienes algo que decirme, si todo esto es verdad, digo, yo quiero entrar a ese directo. Y claro, empezó el directo. Y además también está grabado en el canal de Cristian. Y nada, yo no entraba, yo no intentaba entrar, pero como solo pueden entrar 10 personas en ese directo, pues yo le daba a entrar y nada, sala llena, y ahí no había manera de entrar, de ninguna manera. Entonces las mediums se ponen a hablar con una personita que entró, y la tenían allí en pantalla, una señora, y empezaban a dar evidencias de mi hijo Julio. O sea, digo yo, ¿en serio? Digo, ¿ya estás ahí? Y claro, la señora decía... Pues no me suena. Y le decían, y no sé, y yo, Julio! Y mi hijo sale de la habitación, todavía lo estoy viendo. ¿Pero por qué chilla, mamá? Digo, pues está tu hermano ahí en la tele. Pero mamá, por favor. Y yo digo, mira. Y claro, se quedó ahí como mirando y todas las evidencias que daban las chicas, las 2 medium, era de mi hijo. Y claro, yo por el chat escribía, es mi hijo Julio, y es mi hijo. Y nadie me escuchaba. Y alguien lo debió de leer y puso allí en pantalla, María Iglesias está diciendo que es su hijo. Entonces ya Cristian dice, oh, María, por favor, por el WhatsApp envíeme, porque tenemos un canal donde él manda todos los días las notificaciones de las entrevistas que va a haber. Sí. Entonces desde ahí pues me mandó, dije, soy yo, le escribí así, y me mandó el enlace para poder entrar al directo. Y por fin pude entrar. Y claro, me dio todo, o sea, ya más claro imposible. ¿Y qué te decía? ¿Cuáles eran las evidencias? Pues las evidencias, primero me hablaban de todo cómo era mi hijo, lo que había hecho en vida, o sea, pruebas claras y evidentes de que estaban conectando con mi hijo. Nos dijo muchas cosas. Entonces ahí me dio la seguridad de que lo que yo estaba haciendo era cierto, que no me lo estaba inventando. Y a partir de ahí digo, wow, esto es alucinante, ya no o sea, me cambió ya mi estado de todo. Vi que en verdad estaba comunicando con mi hijo, que mi hijo no sabía dónde estaba, pero estaba en alguna parte.
que no le podía ver físicamente, pero lo podía sentir, lo podía escuchar. Y de repente, ¿qué pasó? Que se me empezaron a despertar todas esas claris, las antenas que tenemos todos los medium, las antenitas estas, otra vez empezaron a... Como ya me permití la conexión ya tal, y empezó a venir pues otras energías, otras personitas sin cuerpo. ¿Y eso fue como desde ese momento que conectaste Sí. con las medium? A raíz de ahí... Ya tenías esa capacidad, pero como que la habías tapado un poco, ¿no? Sí, sí, no la quería reconocer. Entonces era como, porque me pensaba siempre que me lo inventaba, ¿no? Y no lo hacía parte de mí. Y a partir de ahí, como te digo, ya era como decir, pues esto es verdad, se puede comunicar con el otro lado. Es alucinante. Y tu hijo en ese momento, porque él vio esas señales, ¿no? Que él daba también en la televisión, el que pensó en ese momento. Bueno, mi hijo, la parte se puso a llorar allí, le cayó la lagrimita, porque claro, todo lo que nos estaban dando de mensajes. Era demasiado, ¿no? Pero claro, cuando termina el directo, me dice, al rato, ¿eh? Y me dice, ¿y si te han buscado en Facebook o en Instagram o en algo? Digo, ¿cómo me van a haber buscado? Digo, si he entrado yo, o sea, ellas qué saben, luego entró mucha más gente, ¿no? Bueno, era como decir, no me lo creo, o sea, no me lo quiero creer. Y era claro, o sea, las evidencias eran las que eran, o sea, nos dijo cómo eran, lo que le gustaba, lo que hacía mi hijo aquí en vida, un montón de cosas, nos dio muchísimos detalles de todo. Y él lo vio, por eso le caía la lágrima. Pero luego la mente no te dice, venga, no, que esto no puede ser, que la muerte es la muerte y se acabó. Entonces mi hijo esa parte no la quiso aceptar. Y yo digo, pues mira, di lo que te dé la gana, pero yo sé que a mí no me pueden haber buscado ni en Facebook, ni en Instagram, ni en ningún lado porque no ha habido tiempo físico. O sea, Claro, es que realmente ni siquiera habías contactado tú con ellos, porque claro. si hubiera sido que, no sé, que has contactado con ellos, mira, que quiero contactar con mi hijo, a él les hubiera dado tiempo a lo mejor de mirar en Facebook, cosa que tampoco en el Facebook no sé qué pueden encontrar, pero tampoco van a encontrar toda la información de lo que hace tu hijo, cómo piensa tu hijo. Exacto. Pero claro, ni siquiera les dio tiempo porque tú entraste porque Sí. lo viste en las pruebas, ¿no? Pero claro, además tú también habías ido teniendo más pruebas, o sea, lo de la flor, lo de la cama, lo de las plumas, ¿no? Sí, Y sí. ahí todo supongo que en ese momento te cuadró y dijo, Claro, es como que haces un clic, dices, wow, esto es real. Y como te digo, luego ya empecé a sentir presencias y bueno, les escuchaba, empezaba, digo yo, ¿esto qué es? al principio, o sea, ¿cómo fue esa primera vez? Pues no se me olvida así porque sentí en los pies de mi cama a una persona, no le veía como una sombra, no era como si te lo estuvieras imaginando, no se veía como te estoy viendo a ti ahora, ¿no? Pero veía aquí a alguien y me hablaba y hablaba, o sea, Lo hablábamos. escuchabas por... Pero no lo escuchaba por fuera, era por dentro, o sea, no escuchabas voces de que lo oiga todo el mundo, ¿no? Entonces yo le decía, a ver, ¿quién eres? Digo, y no me digas de qué manera sentí que era la madre de una amiga mía. Y digo, no, digo, mira, vete. Yo le decía, vete. Bueno, pues se pasaba por allí todos los días, incluso una vez me tiró un clip que yo tenía puesto en un clip de estos de las hojas, encima de mi edredón. Digo, ostras, digo, ¿esto qué es? Claro, entonces ya ahí me empezó digo, no me gusta, no, esto no me gusta. Y bueno, la señora pues venía a verme todos los días para que yo hablara con su hija y yo digo, pero que no le voy a decir nada. El mensaje que era de que me preocupara un poco por su hija porque estaba comiendo poco, que yo no sabía si comía poco o mucho. Pues la señora estaba enfocada en que su niña no estaba comiendo. Como una buena madre. Claro. Y yo no conocía a esta señora tampoco y mi amiga pues ella es de Cuba y su mamá estuvo en Cuba y murió allí en Cuba. Yo nunca llegué a conocerla, ¿no? Pero claro, ya cuando se puso pesada digo, bueno, vale, porque se puso tan pesada de que para que yo le dijera, hubo un día en casa que yo no podía andar, de repente me quedé con la pierna que no la sentía. Y yo sabía que era ella porque me estaba diciendo, tienes que ir a decirle que coma y que coma. Y yo decía, esta mujer, digo, me tiene ahí. Y ya llamé a mi amiga. Y te estaba agarrando la pierna también, Sí, ¿no? sí, algo me agarró porque además sentí que no tenía fuerza en una pierna. Para que veas cómo ellos hacen las evidencias, para que tú luego le digas y su hija sepa claramente de que es su madre. Entonces yo ya quedé con ella, quedamos a desayunar y tal, no sabía cómo decírselo. Y le pregunté, digo, oye, mira, tu mamá
No me acuerdo cómo le dije. Yo no me acuerdo de qué manera entrar porque yo no era medium ni nada, ni tenía idea, ni formación, ni nada. Entonces me dice, ¿y tú cómo sabes que mi madre tenía en la pierna? Dice, sí, mi mamá tenía en la pierna en la última etapa de su vida, le pusieron una célula que no podía mover. Y claro, digo, bueno, pues tu mamá dice que comas un montón, yo no sé a qué decir. Y, pues estoy comiendo poco, ¿y por qué lo sabes? Y digo, yo qué sé, no me acuerdo. Entonces ahí dije, wow, digo, esto no. Y empezó a venir más energías también, más. Sí. Y dije, no, yo esto tengo que darle forma. Entonces digo, yo voy a Pero te aprender. venían a casa a Sí, sí, cualquier momento. venían a casa. No daban miedo, como digo, jamás he sentido ninguna presencia de miedo. O sea que las energías no... Tú también cuando estás alto, las energías suelen ser altas las que vienen a... como somos energía, vibramos en una frecuencia, pues atraes también como estás en ese momento, ¿no? Si estás en modo, no sé, de muchos problemas o tal, o yo, por ejemplo, cuando marchó mi hijo, yo estaba súper baja. Entonces ahí pudiera haber venido alguna energía baja, pero en esta parte de que ya estaba en un momento de mi vida que estaba dándole sentido y buscando la forma de comunicar con mi Claro, hijo. en ese momento que falleció tu hijo, tú tenías la vibración muy baja, pero no tenía la antena todavía activa, ¿no? Claro, las tenía más dormidas que yo. Eso estaba súper dormido todo. ¿Y cómo es ahora? ¿Todavía ven más y más espíritu intentar hablar contigo o tú puedes bloquear y hablar só con quien Claro, quiera? es que ese era el tema. Entonces, yo llegó un momento en el que dije, esto tengo que darle forma. Y como digo, cada vez que hablas, ahí te están escuchando. O sea, y te empieza a llegar información, Instagram, curso de mediunidad evidencial. Digo, wow. Digo, claro, yo quería hacer el curso con estas chicas, con una de ellas que ya... Pero no se me daba, o sea, no coincidía, no dejó de hacerlos, no sé qué pasó. Y yo quería formarme porque yo me enteré de que todo esto se puede uno formar para, pues eso, pues para poner unas normas en realidad, ¿no? Porque todos podemos ser medium. Todos podemos ser medios, de hecho somos todos seres espirituales viviendo una experiencia humana en un cuerpo. Entonces, como espíritus, tenemos el poder hacerlo, ¿vale? No significa que todos tengamos que serlo ni que queramos, porque no todo el mundo viene a ser medium, si no vaya gracia, ¿no? Pero sí que se El mundo puede. lleno de medium y Claro, no trabajaría nadie en otra cosa. exacto, estaría súper, la verdad. Pero no todos vienen a eso, ni quieren, ni les gusta, ni tampoco les interesa. Entonces, si a ti te gusta, pues lo normal es que te formes. ¿Por qué? Porque tiene que haber unas bases, primero para identificar cómo te llegan esas energías, para darles permiso, es muy importante los permisos. Y ahí me formé, como digo, llegó un post de Instagram y yo le dije a mi hijo, digo, bueno, pues si quieres que yo haga esto, porque yo todo lo he hablado con él, con Julio. Entonces digo, mándame quien tenga que ser mi profesor, ¿vale? Vale, pues me mandaba post y digo, bueno, pues ahora me tienes que mandar los recursos. Me mandaba los recursos. No me lo mandaba él, me llegaban, me refiero. Si voy a hacer esto, me tienen que llegar Sí, los que recursos. tú decías, bueno, tú necesitas saber, quieres hacer un curso de medium. Te salía como en el Facebook, en el Instagram, Claro. te salía como, ¿no? Me salían varios. Entonces dije, bueno, digo, pues mándame algo más concreto, porque no sé quién. Y me llegó la persona que hacía ese curso, me daba los cursos, era un curso introductorio, ¿vale? Eran 4 semanas y los días que los daba, o sea, de los días que los daba, fueron muy claves porque eran la fecha de nacimiento de mi hijo pequeño, de mi nacimiento, del nacimiento de Julio y luego el día 13 que nosotros nos comunicamos con el 13, Julio y yo, o sea, y mi Sí. hijo también, el pequeño. Sí, nosotros tenemos el 13 de siempre. Entonces dije, wow, digo, pues es este ya fijo. O sea, todos los días decían algo, como digo, los cumpleaños de cada uno y a mayores el número que tenemos nosotros de comunicación siempre. Así que ya me decidí, me formé y a raíz de ahí no he parado, porque fue terminar esa formación. Como yo he pasado todo esto, el tema del duelo de mi hijo, yo sé que hay muchas madres y padres que lo están pasando muy, muy, muy mal y no saben la forma de cómo seguir adelante. Entonces, bueno, entre otras cosas, ahora estoy mirando al libro, entre otras cosas, las herramientas que a mí me vinieron bien en mi día a día, todo lo que fui aprendiendo lo plasmé en ese libro y cuando terminé de formarme como medium, dije, bueno, me voy a prestar para hacer prácticas, muchas prácticas, todas las que quieran, con madres y padres que hayan perdido un hijo.
Entonces yo estaba en varios grupos de duelo y me ofrecí. Bueno, pues eso fue ¡fum! Por todos los lados. Entonces las chicas que terminamos el curso introductorio y yo les dije, oye, ¿qué queréis hacer? Digo, porque yo esto no lo voy a dejar así. Pues no lo sé, tal. Digo, ¿por qué no nos ofrecemos para hacer sesiones y practicar? Y porque se trata de practicar todo esto y tal. Y bueno, hubo gente que empezó conmigo y ahora ya no están, pero nos ofrecimos para hacer esas prácticas y no parábamos. Era 24/7 haciendo prácticas con consultantes, voluntarios. Era alucinante la conexión que había, la forma de que ellos te verifican esas pruebas que a ti te llegan, que dices, ¿esto de dónde llega? Pues llega pues del ser querido, os lo tengo clarísimo, sobre todo porque ellos me verifican, lo que yo le estoy hablando es tal cual, y no solo a mí, sino a los medios, ¿no? Y entonces empezamos a hacer muchas prácticas, lo tenemos todo grabado, lo grabamos pues para ir mejorando, ¿no? A ver cómo, sobre todo, no teníamos ningún tipo de ayuda, lo hicimos, como digo, yo creé la Escuela de Susurros del Cielo, en un principio era el grupo Susurros del Cielo, hacíamos muchas prácticas y fuimos haciendo poquito a poco, pues eso, el verificar que todo esto era real, hasta el momento que dije, pues yo quiero enseñar todo lo que yo he aprendido y todo lo que estoy aprendiendo cada día en estas sesiones, lo quiero enseñar a otros. Entonces llegó el momento en el que me ofrecí también para dar clases de mediunidad evidencial. Empezaron personitas a aprender, pues como digo yo, bueno, como dicen ellas, los loquitos que estaban igual que yo, que tenían esas... Bueno, y algunos han sido madres, que le he tenido sesiones de mediunidad con ellas que querían aprender más que nada por conectar con sus hijos, pero al mismo tiempo por ayudar a otros, que es lo que están luego haciendo, ¿no? Entonces empecé a formar así a personas, a grupos pequeñitos, y la verdad que súper, muy bien. Y en el primer curso que di, uno de los alumnos, que me preguntabas qué es la transcomunicación instrumental, la TCI, pues él fue alucinante porque ese es lo que te digo, son sincronicidades que se te van poniendo quién necesitas en cada momento, ¿no? Y este hombre, Carlos, me dijo, María, dice, yo estoy aquí porque mi mujer murió, también tengo muchas señales, estoy flipando con lo que he aprendido en tu curso, me hace mucha gracia porque... Dice, porque yo pensaba que esto no se podía, dice, y cuando los consultantes nos verifican la información que le estamos dando, dice, esto es de locos. Dice, pero yo te voy a contar, dice, estoy investigando la transcomunicación. Yo digo, ¿qué es eso? ¿Eso qué es la transcomunicación? Sí, digo, uy, la psicofonía es eso. Digo, no, a mí eso no me gusta. Dice, no, que no es así. Un día te voy a invitar y vamos a ver todo lo que estoy investigando, ¿no? Entonces me presentó ese día lo que es la transcomunicación instrumental. Además él lo hace no solo con ruidos de radios, que también se puede, ¿no? Él está inventando una aparatología que ya la hemos presentado y estamos ahora dando cursos de TCI, ¿no? Pero en aquel día me dice, ¿tienes voz de Julio? ¿La voz de Julio? Digo, sí, tengo audios, lo puedo buscar. Entonces él en esos aparatos que está inventando, que son es tecnología, pues la voz de un audio de WhatsApp lo mete en esa máquina lo segmenta en muchos fragmentos, entonces le hacemos preguntas y de repente soltamos para que esos sonidos, ¿vale? Es como que va barajando todos los sonidos y se oye un montón de cosas, ¿no? Y de repente, claro, luego lo analizamos y empezamos a escuchar respuestas. Y dije yo, ¿en serio? Digo, ¿esto es verdad? Yo no me lo puedo creer. Y claro, respuestas que luego le hacíamos preguntas trampa a mi hijo. O sea, a mi hijo se lo pasa pipa desde el otro lado, dice mi madre. Y claro, ahí... Está entretenido, ¿eh? Sí, y recuerdo una de las prácticas que hicimos, porque yo, una vez que vi eso, digo, me encanta, digo, vamos a seguir. Entonces nos juntábamos ahí unos cuantos a hacer, pues como digo yo, en el laboratorio, nuestros experimentos. Y como te digo, nuestros seres queridos del otro lado pues se prestan, imaginaos las ganas que tienen de comunicar con nosotros y había cosas que, por ejemplo, me di cuenta de que había pensado, yo por la mañana, imagínate que he hablado con mi hijo y un día le hice una pregunta, además le dije, Jolín, ¿cuándo esto, tal, no sé qué? Pues en esa TCI de por la noche,
me hizo la respuesta. Además se escucha como tienes la voz de ellos, pues encima lo escuchas con el tono. Y no es una comunicación, bueno, cualquiera lo puede ver, lo tengo en mi canal también. Allí tenemos muchas CCI puestas para que el que le guste este tema lo pueda ver. Y las respuestas eran, o sea, clarísimas. Porque lo del TCI, claro, es una cosa que yo no había escuchado nunca en la vida. Yo tampoco. Y claro, cuando me lo ha dicho, claro, me vuelve la cabeza al principio, pensaba, digo, bueno, será una IA. Y pensaba que a lo mejor metía la voz de tu hijo, por ejemplo, y que con mucha GPT, que te va diciendo las respuestas pero usando la voz de tu hijo, ¿no? Pero claro, lo que ya ahí no entiendo es que te da respuestas de algo que tú has pensado por la mañana que es imposible que ninguna IA lo sepa, porque no va a estar en tu mente ni en tu casa. Claro, sí. No, y aparte le hacemos preguntas puedes hacerle todas las preguntas que quieras. Nosotros, ya te digo, ahora hacemos sesiones de transcomunicación instrumental. Lo que yo he querido unir ha sido la mediunidad evidencial con la transcomunicación instrumental y la psicoimagen. O sea, hemos hecho una unión de 3 cosas para que una persona que vaya de tu sesión, primero los medium, porque somos varios, ¿vale?, que trabajamos juntos en equipo, te damos evidencias de que estamos conectando con tu ser querido, porque tú solo puedes validar esas evidencias, ¿no? Te hablo de algo, te hablo de recuerdos, te hablo de cosas que están sucediendo ahora porque ellos nos lo dicen, ¿vale? Esa parte es la humana, en la que hay un medio entre los dos lados. Pero luego pasamos a la transcomunicación instrumental, que es a través de aparatología. Hay muchas aparatologías que trabajamos con ellas. Entonces, una de ellas, por ejemplo, metes, como te digo, la voz de tu hijo, el audio. Esa máquina lo fragmenta, tú escuchas como, para decir hola, tiene que juntar muchísimas, yo no sé explicarlo bien. Ondas, energías. Sí, entonces no es que tú pongas un audio que diga mamá no sé qué, no sé cuánto, y luego le preguntes y te diga mamá, no. O sea, para decir mamá tiene que juntar un montón de darle vueltas a, como digo yo, lo meten como una lavadora y coger esas partes, ¿no? Entonces es una pasada. No hay manera de que pueda estar montado. Para nada, o sea, es imposible, porque esas máquinas lo fragmentan. Entonces, cuando le haces preguntas, y preguntas clave, una de ellas lo tenemos todo colgado en YouTube, en el canal. Hay cosas que no están porque son así un poco más privadas, ¿no? Pero, por ejemplo, le preguntamos una vez, que fue muy gracioso, el grupo yo ya no sabía qué preguntarle, porque como estábamos todo el día preguntándole cosas, le dije a Carlos, a Charlie, digo, hazle tú la pregunta, venga, pregúntale algo. Eso también está colgado ahí en YouTube. Y le dice, Julio, ¿cuál era tu grupo de rap favorito? Porque a mi hijo le gustaba el rap, era cantante también, aparte de otras cosas, le gustaba el trap y tenía un cantante que era su ídolo, ¿no? Entonces le hizo esa pregunta y yo ni me acordaba. Yo digo, ¿cuál era el grupo de que le gustaba a Julio? Vaya pregunta más random, porque a Julio no le gustaba un grupo, digo, le gustaba un cantante en concreto. Pues dijo, el Duki. Y digo, ¿hola? O sea, y lo dijo muchas veces, el Duki, batalla de gallos, el Duki, batalla de gallos. Digo, ¿en serio? Digo, ay, mira, se nos ponían los pelos de punta. Digo, es que esto funciona. Eso fue las primeras grabaciones, las primeras que hacíamos, como digo yo, en el laboratorio. Y dijimos, esto hay que dárselo a conocer a todo el mundo. Wow, esto no se puede quedar así, igual que la mediunidad. Igual que cuando aprendí la mediunidad dije, tengo que enseñarlo al mundo. Pues esto, digo, Carlos, tenemos que enseñárselo al mundo. ¿Por qué no formamos a...? Y dice, ¿y eso? Digo, no, a esto hay que darle forma. Entonces, en la escuela de formación la de Susurros del Cielo, ahí empezamos a dar cursos y se apuntaron mediums. O sea, los mediums evidenciales que querían aprender para sus sesiones, que sean más completas, igual que haces la mediunidad evidencial, pues luego le metes la TCI para que el consultante se vaya ya con la combo, como digo yo, completa. Wow, porque claro, eso realmente estás escuchando la voz y la respuesta, porque yo supongo que, claro, como somos energía, yo supongo que ellos a través de ese aparato consiguen canalizar la información y el aparato a lo mejor recibir esas ondas y ponerlo en palabras. Sí, porque además en las sesiones, primero hacemos los espacios protegidos, ¿vale? Porque hay tantas energías que al principio me hacía gracia, porque yo le dije a Carlos, las primeras veces que lo hacíamos,
Yo enseguida digo hay que protegerse porque no por nada que te vayan a hacer, sino porque hay muchos espíritus burlones que se cachondean, ¿no? Entonces, yo siempre les decía... Hasta en el otro lado Sí, sí, bueno, y además... por culero, ¿no? Claro, Carlos, que hacía mucha... En su laboratorio, en su casa, hacía mucha... Me decía, mira María, mira lo que me ha dicho. Había veces que le llaman cabrón o le hijo puta. Digo, pero Carlos, digo, ¿tú haces espacio? ¿Tú te proteges? Pues no. Digo, no, hay que hacer una oración de apertura para que solamente se conecten las energías que sean benevolentes, que quieran colaborar, ¿vale? Y digo, haz una oración de apertura y luego una de cierre. No pasa nada, ya te digo, ni te va a venir nadie, ni se te van a pegar, ni te van a matar, ¿no? Pero sí que es verdad que si quieres tener algo limpio, pues para que no te molesten. Entonces tú conectas con esa energía y además que como hacemos la psicoimagen, que luego la psicoimagen, eso es otra alucinación, en la que la fotografía se proyecta... Es que no sé explicarlo. Eso tendría que venir Carlos algún día a explicar el tema de TCI. Es muy interesante, por si queréis. No, es sí, una pasada. definitivamente. Súper interesante Sí. porque, claro, para mí, mi pensamiento era, bueno, que los medios se canalizan, te dan un mensaje de seres queridos, pero ya no sabía antes ni siquiera lo que era medio evidencial. Y el medio evidencial es que te dan pruebas que solo saben, claro, que solo puedes saber tú, ¿no? Claro, porque, a ver, la canalización es muy bonita. Yo también hacemos canalizaciones, yo canalizo también, pero a mí primero me tienes que decir con quién estoy. Como yo estaba en la parte incrédula, a mí no me vale el que me digan tu hijo te quiere, te quería mucho, le gustaba mucho estar contigo. No, eso es muy general, ¿vale? Que también nos lo dicen, ¿no? Pero a mí me tienes que dar evidencias, o sea, cómo era su personalidad, qué hacía, datos concretos. No me vale con no sé, fechas, no sé, cosas que hacíais juntos. Y sobre todo, a mí lo que más me gusta, las pruebas póstumas, que son post-mortem, es cosas que están sucediendo ahora cuando ellos ya no están. Eso me da la claridad de que la muerte no existe. O sea, por eso te digo, yo no creo que la muerte no exista, ahora sé que no existe. Porque las pruebas póstumas, ellos te dan información de lo que está viviendo esa familia ahora, por ejemplo. Claro, o sea, cosas concretas, además, que tú no puedes averiguar, primero que no tenemos ni tiempo, los medios de hacer eso. Bueno, el que lo haga, pues sabrá, allá cuentas, es como todo, ¿no? Pero no tienes forma de cosas que solo saben ellos, o no lo sé, cosas claves, concretas, que solamente las sepas tú. Yo como he tenido muchísimas sesiones, tengo así recuerdos de cosas que dices, hasta tú cómo puedes haberlo sabido, ¿no? Al principio yo me preguntaba, ¿y cómo? Pero no, o sea, es que te lo dicen ellos, tal cual. ¿Y cómo recibes la información? ¿Como que te viene en modo de pensamiento? ¿Lo sientes físicamente? Pues yo, por ejemplo, cada medium, como digo, tenemos las claris, que se llaman. Son las antenas, cada uno tiene más desarrollada, incluso puedes desarrollar otras que no tengas, ¿no? Entonces, depende de temporadas. Yo, por ejemplo, muchas temporadas tengo los sueños. Como les doy permiso, les digo a través de... Es mediunidad onírica, se llama. Todo ahí, todo científico, todo bien escrito. Entonces, te vienen... yo, por ejemplo, imagínate, mañana tengo una sesión contigo, ¿no? Y le digo a tu ser querido, esta noche me puedes hacer llegar todo lo que quieras, que yo se lo voy a decir al día siguiente a tu hija, ¿no? A tu nieta, a quien sea. Entonces, en esa noche, a tus sueños, tú empiezas a soñar cosas que sabes que no son tuyas. O sea, yo o tú. Yo. Perdón. Entonces, yo empiezo a soñar cosas que sé que no son mías, las anoto, ¿vale? A veces me levanto, anoto lo que me llega, a veces me llegan fotogramas, me llegan flashes de cómo es esa persona, cosas que han sucedido. Y todo eso lo anoto, ¿vale? Luego tengo, o sea, todas las claris todas. O sea, a través de pensamientos, de repente sabes algo que no sabes por qué, pero lo sabes. Luego me pueden llegar... Ellos utilizan mucho Yo siempre digo que a los medium no se escanean, ¿no? Entonces, el ser querido es el que elige al medium, no el consultante. El ser querido le pone un pensamiento... Sí, por ejemplo... Tu abuelo te pone un pensamiento a ti para que de alguna manera te comuniques conmigo. Y te va a llegar mi Instagram, te va a llegar fulanito, como ha venido ahora Dani, y ha dicho... Pues así, ellos funcionan allí, de esa manera. Ah, claro, qué curioso, porque ya, claro, no es que la persona diga, bueno, voy a buscar un medio, ¿no?
sino que es posible que el familiar vaya moviendo los hilos de, bueno, pues esta persona va a hablar con esa persona y esa persona entonces va a hacer... Así tal cual, o sea, no lo dudes. O sea, que los consultantes que nos llegan son afines a nosotros. Por eso a mí me encanta, porque cuando, por ejemplo, una sesión no se da, o un compañero mío, yo hago sesiones de duplas, ¿vale? Hago con otros compañeros. Cuando esa sesión no se da es porque no tendría que darse, ¿vale? Ese día, porque a lo mejor el espíritu no quiere que esa dupla sea. O sea, a lo mejor me quiere a mí con fulanito. Entonces organizamos esa dupla, esos dos medium, y yo no puedo o el otro no puede. Ellos saben a quién elegir. Yo lo veo cada día en las sesiones. Entonces yo, como te digo, como lo hago con más medium, tengo más compañeros que las hacemos juntas, nos gusta, el espíritu sabe con quién quiere hacerlo. Y a lo mejor yo me empeño, pues yo lo quiero hacer con él, con fulanito, ¿no? Y pues él no puede. Al final ellos organizan todo. ¿Saben quién? Sí, yo lo tengo ya claro. Todos los hilos, ¿no? Sí, yo ya digo, bueno, esto fluye porque yo no controlo nada. Es que es curioso porque sí, al final todo a nosotros nos pasa, ¿no? Que van pasando las cosas por casualidad, las personas que llegan al podcast o de repente no conoces a esa persona y luego esa persona te presenta a otra, ¿no? O nos dan información durante el podcast. Hay veces que recibimos información que es como, uy, me suena que esto es de mi vida. Es como, claro, yo ya empiezo a pensar de que está todo un poco... las piezas del puzzle puestas, ¿no? Así es, el universo está todo perfectamente organizado, aunque a veces parezcan caos, está todo organizado. Somos todos de energía, ¿no? De cualquier forma, todo, ¿no? Se mueve según tiene que ir. Y algo que también me deja mucho pensando es el hablar con ellos, cómo nos escuchan realmente, ¿no? Sí. Claro. Y no solo ellos, sino el universo, porque pedimos algo y de repente nos llega, ¿no? Claro, sí, es total. Eso no tengo ninguna duda también. Y una vez que desarrollaste tu mediunidad, claro, ya ahí lo tenías ya más entrenado, porque antes podías percibirlo, pero no lo tenías tan abierta la antena, ¿no? Ya ahí empezaste a poder comunicarte con tu hijo más en conversación, recibir mensajes de él. Pues igual, porque he estado siempre comunicándome, lo que pasa que no me lo creía y ahora ya, ya lo sé, que me comunico con él. Tú dices que él te dice... ¿Cómo es ahí arriba? ¿Cómo es ahí de otro lado? ¿Cómo es? Pues él, por ejemplo, lo primero que me enseñó, y yo sé que, como te digo, yo no me creía cualquier cosa, entonces pensaba que me lo inventaba, ¿no? Bueno, pues para las cosas que me ha ido diciendo me lo han confirmado un medium que no me conocían. Entonces me dice esto tu hijo, me dice esto otro, y claro, a mí ya me lo había dicho él. Entonces por eso me creo que no me lo estoy inventando yo. Y pues me ha enseñado muchas cosas. Él en un principio lo que está haciendo allí es ayudando a otros cuando llegan, ¿vale? La parte esa, sí. Qué bonito. Además en mi primera meditación, porque tardé muchísimo en hacer una meditación, hice un curso, ¿vale? Y en esa meditación vi a mi hijo con el Maestro Jesús, ¿no? Que digo, ¿en serio? Digo, no. Porque yo para mí, en las religiones, como te digo, había tenido tanta historia que había quedado como un poco... Dios no, yo para mí Dios siempre ha sido el mismo, no ha cambiado, pero era como ya no me creo nada, porque me han engañado, siempre me he sido engañado. Entonces dije, Maestro Jesús, bueno, y yo lo veía ahí. Entonces, claro, otros medium me han dicho que lo ven con el Maestro Jesús, digo, me cago en la mala, pero porque yo asociaba el Maestro Jesús a la religión, que no tiene nada que ver, ¿vale? Porque no, para nada es de las religiones. Y en una de las sesiones medium me hizo gracia, porque a mí me costaba aceptar eso, de que mi hijo, como te digo, en la primera meditación se me presenta ahí con el Maestro Jesús. O sea, lo viste como en modo pensamiento. Jesús, sí, es que lo ves como un recuerdo. Yo te digo, o por ejemplo te digo, piensa en un coche azul. Claro, imagínatelo, pues eso es como lo ves, ¿no? Ese pensamiento. Y en la sesión esta medium me hace gracia porque me dice el medium que no me conocía y tampoco le dio tiempo a buscarme en Facebook ni nada de eso, como mucha gente a lo mejor se pueda pensar que hacemos eso, que para nada, no tenemos otra cosa que hacer, vamos. Bueno, pues él llegó y dice, me sale aquí tu hijo, bueno, después de darme las evidencias de que era él que estamos conectando con mi hijo, sale Julio con un cartel que pone Jesús, haciendo así. Dice, ¿por qué me dice Jesús? Y digo, ay, la madre que lo parió. Y yo digo, es que tal cual. Pero en general el cartel es Jesús, sí, Jesús. Él salía allí y yo lo estaba viendo además. O sea, según me lo estaba diciendo el medium, yo lo estaba viendo. Digo, wow. Entonces, como te digo, sí,
por eso me creo lo que está haciendo, ¿vale? También me han dicho lo mismo, que está ayudando a otras almitas cuando llegan allí. No sé si habéis visto la película Nuestro Hogar. Sí, Nuestro Hogar. de Y la Brasil. brasileña. Ah, bueno, vale, Brasil. Las dos películas, sí. Yo la 2 no la he llegado a ver porque no está en español, entonces estoy esperando a ver si la traducen en español. Tengo ganas de ver la 2, pero la 1 sí. Y pues allí cuando llegan al hospital, todo eso, esa parte cuando abren allí a mí me ha enseñado la muralla, la he llegado a ver además, me la ha enseñado esa muralla cuando llegan las almas, que llegan allí a las personas, que él está allí recibiéndolas, acompañándoles. Sí, es muy bonito, la verdad. Y luego en el hospital también. Y bueno, hace muchas cosas. Luego allí también sigue haciendo... Allí hacen lo mismo que aquí, ¿eh? Hacen, por ejemplo, el mío hace música, está allí hacen de todo. Allí tienen tiempo para todo, porque como el tiempo no existe, allí es infinito y la energía, ya ves. Porque en la película de Nuestro Hogar sale de que hay un hospital y tienen que como limpiar a las almas, algunas más, otras menos, supongo que depende de la enfermedad que se haya ido esa persona o cómo esté su cuerpo físico, ¿no? Y entonces tú has podido ver también ese hospital que aparece ahí. Claro, o sea, a mí me lo ha enseñado, ese hospital me ha enseñado, incluso un día nos reíamos un montón, porque me enseñó un patín sin ruedas, o sea, a veces, mi hijo es muy bromista, ¿no? He visto muchas cosas de tecnología que dices, wow, y dice, pues allí también hay... Yo pensaba eso, que ahí arriba pues que iban con alas y volando, ¿no? Eso para nada, me lo ha enseñado todo, ya te digo, es como aquí. Y luego al ver la película de Nuestro Hogar dije, wow, si es que es así, tal cual. Yo aluciné, digo, pues esto ya lo sabía la gente. Yo antes, ¿no? De todo este conocimiento espiritual, yo pensaba que, bueno, si había un cielo, pues te pasarías ahí la vida meditando, tranquilo. Claro. Pero trabajan, ¿no? Allí. Sí, allí siguen haciendo cosas, allí no paran. Sí, yo muchas veces cuando le digo, vente hoy a la sesión, a mi sesión, ¿qué tal? Joder, mamá, qué pesada. Y entonces viene y me acompaña cuando se lo pides, ¿sabes? Sí, también. Sí, sí. Ay, qué bonito, ¿no? Ay, qué bonito. bueno. Sí, además me ha demostrado, por ejemplo, se me ha presentado me acuerdo este año, que ha sido cuando he hecho todo lo de mediunidad y tal, y el día de su cumplecielo, pues yo ese día, otros años, yo lo pasaba muy mal. Ese día era volver a recordar todo el día que le estás entregando al otro lado a mi hijo. Entonces, para mí, estos años atrás eran muy dolorosos. El 29 de mayo para mí era horrible. Siempre me iba donde mis padres porque no quería estar. Era como, no sé, como que necesitaba ir. Y este año, con tantas sesiones, pues me di cuenta, digo, ay va, digo, si tengo una sesión hoy, digo, ay, hoy es el cumpleaños de tuyo, Julio, y yo aquí haciendo... Y claro, él me dice, pues claro que sí, es lo que tienes que hacer, ayudar a otros, acompañar a otros. Entonces, tuvimos una sesión que lo noté claramente que estaba él ahí porque fue alucinante, o sea, nunca me ha pasado nada igual. La primera vez, como te digo, que no celebro su cumplecielo, porque yo siempre le hago su tarta y tal, y ese día me sentía yo mal porque estaba como, ese día era para mí, para llorar, no, y dijo, no, tú tienes que hacer, y nos puso una sesión de mediunidad, además nos puso porque la medium que tenía que estar ese día no quiso estar conmigo, vino otra, lo hizo conmigo la sesión, me acompañó, dice, sí, yo hago la sesión contigo, venga. Y de repente en esa sesión fue una cosa rara porque era una mamá que había perdido a una hija. Ay. ¿Vale? Entonces, de repente empiezan a entrar en la sala. Nosotros hacemos las sesiones por Zoom, ¿vale? Le mandas el enlace y cuando estamos ya los medium allí, entra la señora y de repente me empiezan a aparecer un montón de personas que quieren entrar en la sala. Y yo digo, ¿y esto? Le digo a mi compañera, oye, aquí aparece no sé quién y ahora no sé cuánto. Y dice, pues tú sabrás a quién le has dado el enlace. Digo, pues yo a esta señora. Y claro, digo, ¿y quién es de ella? Es un montón de gente, ¿no? Y le pregunto a la chica, oye, ¿le has dado el enlace? Sí, es que me gustaría que estuviera aquí mi familia y tal, o sea, mi no sé quién. Y digo... Vale, pero es que había un montón de gente, ¿no? Toda la familia. Y yo le digo a la compañera, oye, me está diciendo que tiene a sus familiares, bueno, venga, pues déjalos. Digo, pues vale, pues yo empecé a aceptar a todos, ¿no? Y de repente un montón de gente en la sala y ya donde está ella, ya no solamente la gente que entraba a la sala, que fueron cuatro más, creo que entrábamos, con nosotras 6,
Y bueno, luego algunas de ellas estaban trabajando, que una de ellas estaba en un hospital trabajando y de vez en cuando se tenía que salir, ¿no? Pero de repente, en esa casa donde estaba esa mamá, empieza a llegar gente. Imagínate que empieza a entrar por aquí gente y más gente. Y mi compañera dice, ¿y toda esta gente? Claro, yo empezaba a contar y nosotros nos comunicamos, mi hijo y yo tenemos la señal del número 13, de hecho lo tengo tatuado aquí. Y empiezo a contar y estaba en la sala 13 personas. Y digo yo, wow, esto no es casualidad. Y yo, Julio, sí, digo, Julio, en serio. Y fue preciosa esa sesión, larguísima, muy bonita. Yo es de las más que me llena porque me emocioné. Yo nunca me había emocionado en una sesión de mediunidad. Yo siempre como que sé los límites, o sea, no me quedo con energías que son tuyas, eso es tu proceso, yo te entrego todo y limpio. Pero es que ese día sentí a mi hijo allí con ellos, con esos 2 niños, porque además era la hija de esta señora y el novio que habían fallecido en un accidente de tráfico. Ay. Y fue hermosa la sesión, claro, por eso estaba también la mamá del chico, claro, pero todos, yo no entendía nada, porque normalmente en una sesión entra una persona y el medium o los medium que seamos. Y en ese momento pudiste contactar también con su hija y con el hijo. Con su hija, con el hijo, además fue hermosa, un montón y estaba mi hijo allí también. Yo los vi a todos. ¿Y los vi todos en la cámara? Sí, los vi a ellos juntos, a mi hijo. Entonces yo me emocioné y les agradecí, dije, porque yo este día estaba llorando otros años y hoy me he sentido que he estado con mi familia, que habéis sido vosotros mi familia y me apoyo en esta sesión tan bonita, ya duraría 2 horas por lo menos. Y fue preciosa. Lo que pasa que se metían hasta los niños, los sobrinos, había mucho jaleo. Sí, o sea, refiero que yo para mí fue hermosa, la quise colgar incluso la parte esa para que viera la gente que la mediunidad es algo bonito, que no es nada oculto, que no es nada raro. Pero mi compañera medium empezó a decir que había menores, que no se puede poner menores, que al final no podía poner en la cara el rombo en la cara. Es que era imposible porque se movían y ellos estábamos todos súper felices, las pruebas, las evidencias que le estábamos dando eran hermosas. Qué bonito, ¿no? Porque con ese dolor que se tiene que sentir al perder un hijo, ¿no? Bueno, a perder un ser querido en general se siente un dolor horroroso, ¿no? El poder saber que están ahí contigo, que están bien, yo creo, porque al final, ¿cuál es el mensaje que, después de tantas sesiones, cuál es el mensaje que nuestros seres queridos nos dan? Pues en realidad lo que quieren es que sigamos haciendo cosas, que nos divirtamos, que hagamos todo aquello que no se pudo hacer, que nos quitemos de estas tonterías de enfados, de que nos reconciliemos que pongamos límites también, ¿no? Donde no tengas que estar, pero que nos dejemos tanta tontería, que disfrutemos de la vida, que ellos siguen estando bien, que nos sigan acompañando, porque, como digo, las pruebas póstumas dicen lo que estás haciendo ahora, entonces eso es clarísimo, que te siguen acompañando y sobre todo eso, que están muy bien. Yo no me he encontrado, he tenido sesiones con muertes voluntarias de niños, chicos, muerte voluntaria, y jamás me han dicho que está mal, todo lo contrario, o sea, porque hay mucha teoría de que van al infierno. Eso todo es mentira. Y aparte que no es tan mal, de hecho, yo lo he sentido además, porque luego, claro, tú haces la sesión, cuando yo hacía las prácticas en aquella época, sobre todo esa época de madres y padres en duelo, he llegado a tener sesiones de hijos trascendidos hacía un mes, que no, claro, no le preguntamos nunca nada, ¿no? Entonces, claro, cuando ya termina la sesión, ¿hace cuánto marchó? Hace un mes. Y dices, hola, y se ha ido muerte voluntaria, ¿qué me han vendido a mí? Eso es todo mentira, o sea, ellos somos luz. Cuando te puedes quedar un poquito más, como digo, mi hijo se quedaba conmigo porque estaba súper a gusto, se quedaba, pero iba y venía, como digo, entonces no se quedan aquí apegados, ¿vale? Cuando suelen quedarse apegados aquí a nosotros, no es que se queden apegados, ¿vale? Porque ellos, cuanto tú más evoluciones, me refiero, cuando tú mejor estés, le estás ayudando a él, ¿vale? Porque no tiene que estar tan pendiente de ti. Esa es la única parte que a mí me gusta detallar, en la que dicen que si cuando estamos en sufrimiento y en lloro y tal, que los dejamos aquí a ellos apegados y que no pueden evolucionar. No es que les interrumpamos, pero sí que entorpecemos, porque si, por ejemplo, a ti te pasa que tú estuvieras en el otro lado y vieras aquí a tu madre todo el día tirada en una cama llorando,
pues a lo mejor te daban ganas de estar con ella, ¿no? Y no estar allí, no sé Ni cómo aquí ni explicar, allí, ¿no? exacto. Es Claro, lo único. Al final es igual que aquí, ¿no? O sea, donde es allí es aquí. O sea, si aquí Exactamente. al final nosotros tenemos que, no sé, mudarnos de país porque tenemos que buscar trabajo y resulta que algún familiar nuestro, nuestra madre, está sufriendo, estamos como, no estamos allí, pero no estamos aquí tampoco, ¿no? Yo Exacto. lo veo como algo así similar, que tenemos que irnos a otro país porque tenemos que trabajar, pero luego a lo mejor tenemos a nuestra madre llorando en casa y estamos, ay, venga, voy a ir a verte más veces, voy a estar más contigo, ¿no? Exacto, mira, no has podido explicar Sí, mejor. exacto. Muy bien explicado, porque es así tal cual. Y además, como es aquí, como tú bien dices, es allí, es igual. Y esa es la única parte que mucha gente dice, dejarlos que no... No, o sea, yo siempre invito a la gente que tengan una comunicación, que los tengan presentes en su día a día, que no sea una obsesión, porque claro, luego también la parte está en la que, por ejemplo, luego yo tengo otro hijo, ¿no? Y sí que es verdad que durante todo ese tiempo de encontrarme a mí misma, encontrar la forma de seguir adelante y de encontrar a Julio y acompañarlo, hubo una temporada que yo me di cuenta, digo, a lo mejor es verdad que estoy como abandonando un poco más a David, ¿no? Y me sentía peor todavía, ¿no? Esa parte hay que tener en cuenta también los que quedan aquí, que no solamente, que igual que incorporas al que ya no está, incorpores también al que está. Eso es muy importante también, que a veces nos olvidamos. Pero, no sé, para mí es que es maravilloso todo esto. O sea, Es que cuando tú haces las sesiones de mediunidad, ellos también pueden preguntar, porque tú supongo que al principio les das evidencias, ¿no? De cómo era su familiar, pruebas antes de morir, después de morir, ¿no? Pero también ellos pueden preguntarle cosas a sus familiares. claro, sí, sí, eso normalmente yo siempre digo, cuando ya veamos a ver quién es, porque a veces vienen, las sesiones las hacemos solamente para uno, ¿vale? Porque al principio las hacíamos para el que llegara y empieza a llegar hasta el vecino del quinto que viene a hablar. Entonces, ahora yo me enfoco, sí, yo he ido aprendiendo todo esto, ¿no? Es decir, O venga, sea, era esto, como que, imagínate, yo voy a la sesión de mediunidad porque quiero contactar con mi abuela. Y claro. en esa sesión puede ser que venga la Su amiga de tío. ella, o mi tío, el otro. Claro, por eso ahora decimos, no, ¿con quién quieres conectar? Porque al principio decíamos, ¿quieres una sesión de mediunidad? No me digas con quién. Claro, empezaba a venir todo el mundo. Entonces yo ahora lo que hago en mis sesiones, ¿vale? Yo digo, ¿tú con quién quieres? Que luego va a venir más gente, ¿no? Pero vamos a enfocarnos a tu abuela. Y cuando ya localicemos a tu abuela, a lo mejor me llega un recuerdo de algo. Y no es de tu abuela, es de tu tía que está con tu abuela. Y tú dices, anda, pues es que eso lo hacía mi tía. Vale, pues venga, está aquí tu tía. A ver qué nos quiere decir, ¿no? Entonces, una vez que ya la tenemos localizado todo, que ya claramente sabemos qué es por todas las pruebas que nos ha dado, luego ya le pueden hacer preguntas. ¿Vale? Porque si no sabemos con quién estamos hablando, no está lógico que hagamos preguntas. Y si nos hacemos preguntas, ellos nos contestan. ¿Y te has encontrado con sesiones que has dicho, wow, o sea, qué sesión o qué pregunta le han hecho que te haya quedado, que se te haya quedado como en la memoria? De preguntas, wow, no, porque casi todos empiezan a decir, dile que me perdone. Digo, díselo tú que te está escuchando, está aquí con nosotros, ¿no? Pero sí de cosas que han pasado que dices, wow, esto sí que es increíble. He tenido sesiones muy, muy increíbles de decir, estoy alucinando. Muy bonitas, sí. Porque son, al final, ellos todos en general siempre están bien. Tú no te has encontrado con algún familiar que diga, no, no estoy bien, o estoy aquí, estoy mal. Ninguno. Por eso digo que es que todos están bien. Ninguno. Lo que sabes qué pasa, que a veces a lo mejor al principio nos hacen decirle la forma de morir. Yo siempre por eso es bueno formarse como medium, ¿no? Porque le tienes que dar permisos de cosas. Yo en toda esta trayectoria me daba cuenta de como las claris las tienes activas de todas maneras y no tienes permiso, es como cuando tú aquí dejas la puerta abierta y te viene y te entra cualquiera, ¿no? Pues le pones las normas. Entonces yo, por ejemplo, les decía, porque al principio me hacían sentir la muerte, ¿no? Como habían muerto. Entonces era súper desagradable. Dije, no, yo no, esto no quiero ser. No, creo que no es importante para tu familiar que me muestres esto. Entonces, Y encima lo sentías tú, ¿no? claro, encima lo sentía yo y encima dolía. Entonces eso no lo quise. Y dije, si me lo quieres mostrar, muéstramelo de una forma que sea, que tu familiar sepa, si es que es imprescindible, si tú, imagínate,
La mamá dice, pues yo si no me dice cómo ha muerto mi hijo, no me creo este medium, por ejemplo, ¿no? Si la mamá está pensando eso, entonces yo le permito al espíritu, al ser querido, que me muestre cómo murió, pero de una forma de la que no sea ni que me duela a mí, ni que sea desagradable para explicárselo a ella, ¿vale? Porque para mí es muy importante el que una sesión no puedes entrar ahí a saco, a que si se ha quitado la vida, no, eso no. Entonces me lo muestras, sí es importante, sino que ni me lo muestren. Y ellos jamás nunca están mal. Por eso te digo que lo que me comentabas, que si están mal o no, ellos te muestran esa parte si el familiar lo considera que lo ha pedido cuando le está hablando a su ser querido antes de hacer la sesión, ¿vale? Y te muestran esa parte en la que, pues cómo se han ido, pero enseguida te lo quitan y te muestran cosas bonitas, alegres, de todo. Y allí también hay casas, ellos también tienen casas. Y trabajos, y siguen haciendo cosas, sí, allí te tienes que conseguir los méritos. Claro, allí no hay dinero, lo que tienes que es por Claro, méritos, ¿no? es lo bueno. A mí mi hijo me dice, aquí no tenemos que pagar la luz. No hay cuentas, no hay ego, Exacto, no hay política, no hay nada. Allí... Ni tiempo, ¿sabes? Porque yo le digo a ella, yo creo que lo mejor de morirse es que no tienes que estar estresado con el tiempo de hay que correr para acá, para allá, sino, ay, tranquilamente, hace tus cosas. Así es, allí es diferente. ¿Y cómo ha cambiado tu vida? Porque claro, si tú vas a hace unos años, porque no hace realmente tanto, a unos años atrás, ¿cómo ha cambiado tu vida a la persona que eras antes con la persona que es ahora? Tu forma de vivir, tu forma de transitar el duelo de tu hijo. Pues un cambio total. Porque yo antes me pensaba que yo podía controlar todo. Yo tenía que tener todo súper controlado, ¿no? Bien. Cuando muere Julio me doy cuenta que no tengo el control de una mierda, de nada. O sea, de menos nada. Mi pensamiento siempre era en cómo salir adelante, trabajando aquí, trabajando allá, porque yo he sido una mamá que he tenido 2 hijos, bueno, tengo 3 hijos, ¿vale? 2 están en el cielo, Paula, que no hemos hablado de ella, ¿vale? Pero mi Paulita, como no nació, no significa que no tenga nombre, tiene nombre y está reconocida, pero no hablo tanto como Julio, porque Julio han sido 25 años conmigo, ¿no? Paula está ahí. Bueno, pues como te digo, una madre con 2 hijos, con los padres, ahora están los 2 padres en el cielo, ¿vale? Pero los he criado yo sola con mis padres y o sea, no he tenido ningún tipo de... Entonces mi obsesión era a ver cómo salir adelante, que a mis hijos no les falte de nada, trabajando aquí, trabajando allá, para el otro lado, así todo el tiempo. Esa era mi meta. Trabajar para... Entonces cuando te pasa esto, es que ya no te importa nada. Entonces dices, ¿y tanto para qué? ¿Para qué? Si de un día para otro te cambia la vida, ya no está tu hijo, tanto... Entonces ahí, como te digo... O sea, te cambia, ya te dedicas más a tu cuidado, a intentar, como dije antes, la energía tan baja de ese sufrimiento, cómo estar bien, cómo sanar, cómo encontrarme mejor cada día. Y para eso tienes que hacer mucha limpieza en tu día a día, ¿vale? Mucha gente que aparece en un momento dado que la necesitas y después desaparece, o la tienes que hacer desaparecer porque te estás cargando más con sus mochilas que con las tuyas. Entonces, cambio, ir, como te digo, desaprendiendo todo lo aprendido, aprendiendo nuevo, poniéndolo en práctica y no siendo la persona que... Siempre han dicho que yo he sido muy buena, ¿no? O sea, siempre me lo han dicho. Pero ahora creo que ahora soy... No es que sea buena, ahora lo que quiero ser es justa. O sea, los buenos, a mí siempre me ha ido la vida como de, entre comillas, un poco así, por haber sido así de buena. Entonces ahora trabajo en ser la justa, ¿no? Para mí es importante no ser, porque hay mucha gente que es muy buena y le pasan cosas por eso, porque no... De hecho, el libro de las leyes universales va basado en eso. Cómo desaprender todo, aprender que el universo tiene unos órdenes, que si estás alineado con las leyes universales, la vida te va a ir fluyendo y no tienes que ir cargando con ella, sino que la vida va sola. ¿Cómo fue que empezaste a escribir el libro? ¿Cómo fue esa decisión de escribir este libro que nos ha regalado? Que estamos aquí, nos ha hecho muchísima ilusión. Pues, como te digo, en mi búsqueda, en mi investigación, en mis miles de horas que dedicaba a cómo sanar,
cómo sanarme y todo lo que iba aprendiendo, pues yo le iba dando. Mi madre dice, hija, déjame ya en paz. Móntate un curso, móntate un podcast, deja de sanarme, que yo no quiero sanarme ya. Yo intentaba pues todo eso, ¿no? Y dice, o escribe un libro. Y yo digo, pues mira, pues tienes razón. En vez de ir como digo yo, cuidando a los demás, pues dije, mira, hay mucha gente que quiere dejar de sufrir y no sabe cómo, ¿no? Pues ahí todo lo plasmé en ese libro. Entonces, ahí todas las herramientas que a mí me han valido, ahí están escritas. ¿Y qué son lo de las leyes universales? Claro, llegó a mi vida las leyes universales y ahí dije, wow, esto, o sea, tenemos manual de instrucciones, porque siempre decimos que nos van mal las cosas porque no nos han dicho las instrucciones de cómo vivir en este planeta. Pues sí nos las han dicho, están a través de las leyes universales. Y son súper interesantes, o sea, el conocerlas y luego pues irlas adaptando a tu día a día, o sea, no es conocer la ley tal, no. Eso es adaptar saber que hay un orden, ¿vale? Que por mucho que tú quieras hacer cosas, a veces te sales fuera de la ley por buena, porque hay, como digo, los buenos ignorantes, ¿entiendes? Entonces a veces creemos que haciendo el bien a otros en cosas que no nos corresponden, la ley te corta. Entonces por eso hay que trabajar en ser justos, no buenos ni malos tampoco. El malo es malo. Es cuando dicen que das mucho, das demasiado y no te olvidas a lo mejor un poco de ti, ¿no? Exacto, hay que buscar el equilibrio. En Kabbalah nos enseñan siempre el buscar el equilibrio también. O sea, en el libro tú has plasmado cómo has superado el duelo de tu hijo y además las leyes universales que nos enseñan un poco a vivir, a cómo tenemos que vivir, ¿no? Porque es cierto que nadie venimos aquí, yo digo, venimos aquí que nos olvidamos de otra vida, nos olvidamos de lo que aprendimos y encima nadie nos da un manual de instrucciones. Así es. Pues ya te digo, sí lo hay, y están canalizadas las leyes universales. Lo que pasa que pues la gente, pues mucha gente no lo sabe también. Yo tampoco lo sabía, ¿eh? Yo cuando empecé a conocerlas me enamoré de aprender. Bueno, y sigo aprendiendo. Es que el ser humano nunca es un producto terminado, entonces seguimos aprendiendo y cada día más. Sí, yo digo que yo ahora que estoy súper contenta de todo lo que estoy aprendiendo, ¿no? A raíz de este podcast, de la espiritualidad, yo digo a veces, cuando me muera ya lo voy a olvidar otra vez y cuando vuelva... No se olvida porque se queda en el archivo del alma. Entonces todo lo que hagas aquí, eso se va a quedar siempre. Cuando vuelvas en otro cuerpo, se vuelve a recoger esa información y todo lo que tengas verificado, ¿vale? Porque lo que no tengas verificado, me refiero, un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, tú cuando sales de una relación, imagínate que no has aprendido nada, el mensaje de esa relación, porque esa relación no te viene a hacer daño, te viene a mostrar algo y tú sales huyendo. Bueno, pues ahí no has verificado algo. Entonces, cuando tú te vas de aquí, todo lo que has verificado queda en ese archivo de alma. Entonces es como si fuera imagínate la cápsula donde tú luego vuelves y dices, venga, esa información es la que traes aquí. Cuanto mejor lo hagas en esta experiencia, cuando volvamos, si queremos volver o si tenemos que volver, ya no vamos a... porque el ser humano va evolucionando, nunca involuciona, no te vas a convertir en una piedra, ¿no? Por ejemplo, la gente que... si ahora no estás matando a nadie es porque ya lo has hecho en otras vidas, ¿no? Entonces ya no vuelves a matar, cuando vuelves en otra ya no vas a volver a matar a nadie, ¿no? Pero porque yo a veces que me quedo, claro, yo en mis pensamientos locos que digo, bueno, ahora para que en otra vida yo mate a alguien y a mí eso me rompe el corazón y yo me quedé en ese plano de ni que me voy allí ni que me quedo aquí. No, eso ya lo habremos hecho en otras vidas, por eso en esta ya no lo hacemos. Y entonces lo que más interesa es en esta hacer pues muchas cosas positivas para venir ya a las siguientes, si tenemos que volver, que seguramente que sí, a mí me encanta. Yo siempre digo que yo tengo amigas que dicen, yo no voy a volver aquí nunca. Digo, uy, tú la primera, porque seguro que es la que has dicho, yo tengo que ir allí a... Dices, que me pasa de todo. Pues hay que aprender a eso, a verificar lo que funciona y lo que no funciona, quitarlo de en medio y no quedarte ahí en bucle a veces en relaciones, ay, ¿por qué me hizo? ¿Por qué no sé qué? Eso olvidarlo. Y lo que no aprendamos en esta vida y lo tendremos que aprender en la siguiente. No queda que repetir curso. Y a mí me gustaría que hay mucha gente que está viviendo un momento difícil y una pérdida, cualquier situación complicada y tendemos pues a entrar en sufrimiento, a entrar en bucle, a meternos como una oscuridad y un agujero negro.
¿Qué le dirías a esas personas para ayudarles a salir de ahí? Ahí hay mucha información para salir de esos bucles. En ese libro hay mucha información. Porque sí, a veces nos creemos eso, que pues yo es que oigo a personas, yo en esta vida he pasado por muchas relaciones y muy tóxicas. Y siempre, como digo yo, cuando no aprendes algo, el siguiente entrenador que viene, porque yo no les llamo maestros a los que, entre comillas, nos han hecho cosas que no nos han gustado, ¿no? Yo les llamo entrenadores. Entonces, cuando tú no aprendes, el entrenador que viene siguiente es más guapo, más fantástico y te pega la leche más grande. Entonces, hay que aprender el mensaje. ¿Cuál es ese mensaje, no? El quererse a uno mismo, poner límites, ¿no? Pero hay gente, como digo, me llegan y dicen, me hablan de su pareja, que solo han tenido una pareja, yo que he tenido 17.000, como digo yo, y las amo, las honro, las bendigo a todos, les deseo toda la luz y todo el amor. Y de hecho me llevo con muchísimas de ellas, pero no puedes entrar en bucle. A ver, o sea, yo tengo un amigo que es muy gracioso porque me habla de su pareja que tuvo hace ya 7 8 años y es la única que ha tenido y todavía le hizo. Y digo, pero vamos a ver, suéltala ya, chico, pero ya está, pero búscate otra, o sea, ya está. No puedes meterte en ese bucle. O sea, hay que cortar de una vez y decir, venga, ya está, se acabó, no sé, llegar un momento en el que satures y quieras avanzar, porque yo le digo, si tú a la siguiente pareja le empiezas, como a mí, a hablarme todo el rato de tu ex chico, no solo has tenido, digo, te hablo yo de mis 17 ex que he tenido, ¿quieres que me ponga a hablarte de ellos? Entonces, a veces eso, necesitamos una saturación y querer cambiar, claro, porque si no quiere cambiar hay gente que le encanta estar ahí dándole vueltas a los ex, a las cosas malas que le han pasado, entre comillas, y es su modo de vida. Y al final es un aprendizaje, ¿no? Si Por te ha pasado eso, por algo. exacto, yo por eso intentaba cambiar a la gente, a estos amigos, a estos conocidos, a estos tal, y por eso mi madre dice, escribe un libro, un podcast o déjanos en paz el que quiera. Ahora lo que hago es eso, el que me viene pidiendo, porque mucha gente me viene pidiendo y yo sé que no quieren cambiar, ¿no? Pues yo le mando podcast o le mando el libro. Digo, toma, léetelo y ya está, porque yo hablo y tú quieres seguir así. Hay mucha gente que quiere seguir así. Para eso hay que saturarse. Depende de lo que... Yo creo que a veces hay que tocar fondo para abrir los ojos. Sí, total. Hay que tocar fondo porque si no, no abre los ojos. Y es perfecto, cada uno a su ritmo. Es que no hay prisa tampoco. Hay gente que le gusta sufrir y no ve, aunque le digas o le muestres o le mandes, como te digo, información, libros, podcasts, siguen en esa misma historia. Y les vuelves a ver en un año y siguen con esa historia de ahí. Entonces, a mí claramente es que no les gusta eso. Y además yo a veces se lo digo, a ti te mola esto. El sufrimiento. Sigues ahí todavía. Y antes has hablado que tuviste una hija, ¿no? Pero la perdiste. ¿Has podido contactar con ella? ¿Cómo es ese vínculo? Cuando se pierde un bebé en la barriga o que no ha llegado a nacer. Pues fíjate que me la enseñó Julio, a mi niña. Yo no la llegué a ver porque a los 3 mesitos de embarazo, pues su corazón dejó de latir, ¿no? Entonces me tuvieron que hacer un legrado. Esto entre medias de Julio y de David, ¿vale? Paula tiene ahora 25 años, aunque no, ya te digo, hace 25. Y pues dejó de latir su corazón, entonces yo no sabía ni siquiera que había que reconocerlos. Eso todo lo he aprendido después, en el camino de la espiritualidad. Aprendí que aunque no hayan nacido, hay que incluirlos en tu vida, más que nada para sanar todo, el tema del transgeneracional y todo, y para tus hijos. Y bueno, en julio, cuando marchó, el primer sueño que tuve con él, que fue muy loco, vino a verme y me presentó a Paula. O sea, ¿cómo era bebé? Era un bebé, venía con un bebé, ¿vale? Y yo le decía a mi hijo, ¿y quién es? Digo, ¿qué haces con un bebé? Y me dice, esta es tu hija. Y yo decía, ¿cómo que mi hija? Claro, yo me despierto de ese sueño y digo, se lo dije a mi niño, le digo, oye, me he soñado esto, ¿qué sueño más raro he tenido? Dice, va, no sé. Dice, pues hija, pues no, mi niño es que no, a veces no le da las conclusiones, ¿no? Pero me quedé así digo, guau, y luego me he dado cuenta de eso, que me la había presentado. Me presentó a Paula, de bebé, para que supiera que allí estaban juntos
Que seguía el vínculo, ¿no? El mensaje era que seguían allí juntos. O sea, que todos esos niños que no llegan a nacer todavía siguen vinculados a nosotros en el otro plano, ¿no? Así es. Wow, Sí, siempre, qué aunque fuerte. no les haya llegado a ver. Yo luego les llegué a ver por eso, porque me lo mostró mi hijo, pero siguen existiendo. Wow. Bueno, de hecho, en una de las primeras sesiones que tuve de una mamá, que es así que fue un poco, dices... porque claro, al principio cuando hacíamos las prácticas, bueno, y a mí muchas veces, porque a mí me encanta hacer sesiones con foto, me llega mucha más información, ¿vale? Hay quien dice que no, que hay que ser de alguna forma, cada uno lo hace como quiere, ¿no? Entonces, en las sesiones que hacíamos al principio, hacíamos con foto, y yo le pedí al consultante, le dije a la mamá, digo, mándame cuando puedas la foto de tu bebé. Ahora quería tener una sesión con su bebé. Y dice, no, es que no tengo. Digo, bueno, pues la buscas y ya me la mandas cuando pueda. Dice, no, es que no tengo fotos del bebé. Y yo digo, ¿cómo no va a tener foto? Claro, dice, es que no nació. Y dije yo, y yo digo, ¿cómo voy a hacer yo una sesión con un bebé no nacido? Bueno, pues mi compañera dijo, pues la vamos a hacer, a ver qué nos llega. Pues nos llegó un montón de pruebas de cosas que ese bebé estaba viendo de su madre, cómo tenía su habitación, las cositas que le había comprado, dónde había metido las cenizas, o sea, un montón de detalles que eso no lo puede, ahí sí que nos dicen no puedes saberlo, nos lo dijo el bebé, la almita. Wow, Y la la había estado mamá, viendo a la madre. claro, por eso te digo que ellos nos ven desde, y fíjate, no había nacido, cómo sabía de qué color era su habitación, el cochecito que le habían comprado, que su mamá se había trasladado a vivir a otro país, todo eso nos lo decía y ahí alucinamos, dijimos, Pues era, la madre era se principio, quedaría... la madre más todavía, la madre ahí sanó muchísimo, porque además le dio mensajes porque siempre nos dan mensajes al final para ellos, que son mensajes yo digo que son canalizados porque no son nuestros, yo los escribo para que a mí no se me pierda nada de información, a mí me gusta anotarlo todo, lo que me va llegando, lo que me llega antes de la sesión y el mensaje final que siempre les digo, si necesitas dejar un mensaje dámelo escrito para que luego no pierda nada de detalle, y ahí es donde les llega, porque en ese mensaje hay algo que solo sabe esa persona que es suyo. Entonces ahí es alucinante, la verdad. Pues María, para ir acabando ya, me gustaría que dieras un mensaje a todas esas madres que como tú han perdido un hijo o están viviendo un duelo. ¿Y cómo les podrías ayudar? ¿Qué mensaje les darías? Pues lo primero, que si es muy reciente, que se tomen su tiempo, que no hay tiempo para el duelo, siempre va a doler. El sufrimiento sí, que intenten salir a modo de investigar, de escuchar muchos podcasts de este estilo, muy buenos, hay muchos muy buenos, como he dicho antes, que lean, que sobre todo que tengan mucha información para poder sanar, porque la mente no acepta nada que no comprende. Entonces, para comprender de que tu hijo ya no está, que sí sigue estando, eso lo tienes que comprenderlo. Eso no es decir yo ahora mismo, no, tu hijo está súper bien, no. Eso lo tienes que ir introduciendo en la comprensión, ¿no? Sobre todo eso, que se rodeen de gente que les sume, que no empiecen a las típicas que se pegan ahí, como digo, a mí al principio se me pegaba gente, como yo estaba baja, pues tenía ahí todo, ¿no? Unas energías que yo ahora miro atrás y digo, ostras, mis amistades, ¿pero qué amistades tenía yo? Claro, yo vibraba en bajo. ¿Qué atraía? Pues esas personas que yo necesitaba en ese momento, ¿eh? Porque cada uno tiene lo que necesita, no lo que quieres, ¿no? Que intenten eso, rodearse, que salgan mucho a la naturaleza, a caminar, que los grupos de duelo son importantes en las primeras etapas simplemente, pero como vean un grupo de duelo donde se estén fustigando todo el día, que huyan de ahí, que intenten, como digo, ver canales positivos de información muy buena como el vuestro, y como los que hemos hablado antes, el de Cristian Argüello, por ejemplo, para mí es fundamental. Y vayan aprendiendo y sanando poco a poco, elevando su energía y comprendiendo de que la muerte no existe. Yo ya lo tengo clarísimo. Entonces esa parte les toca a ellos transitarla, pero es con comprensión, no porque te lo diga nadie ni porque lo diga yo, que no existe. Eso lo tienes que comprender. Y yo supongo que también el duelo hay que pasarlo porque Siempre. incluso aunque sepamos que la muerte no existe, claro, el cuerpo físico ya no está aquí y ya lo que es un abrazo, un beso, todo eso sí que no lo tiene, ¿no? Y eso obviamente
duele y por Mucho. mucho que la muerte no exista, va a seguir doliendo. Pero por lo menos yo creo que el saber que siguen estando y que nos están observando, eso da paz. El saber que no han desaparecido, eso por lo menos a mí me da sosiego, ¿no? Así es, y que aprendan a que tengan una señal, que hablen con ellos, como yo hice al principio, y tengamos una señal en común. Bueno, pues que la pongan ellas, aunque no escuchen a su hijo, a su familiar, a su ser querido, que digan, bueno, pues yo voy a ponerte, le hablen porque te escuchan, ¿vale? Entonces dices, bueno, pues para mí, cuando veo una mariposa azul, esa es nuestra conexión, nuestro guiño, ¿no? Y que luego estén atentos, claro, porque hay gente que pide señales y luego te aparece aquí una mariposa aquí en toda la nariz y le dice quita que no te veo, ¿no? Entonces, esa parte tienen que estar muy atentos y que siempre que le pueden pedir, ellos le escuchan, no le pidan la lotería porque eso no, os lo garantizo que no cuela eso. Pero que intenten eso, comunicarse con ellos, tener una señal. A mí, por ejemplo, Julio me manda, como nosotros somos con el 13, me hace mucha gracia porque siempre se comunica, 13 mensajes, 13 WhatsApp, 13 correos electrónicos, veo el 13 en matrículas, entonces hay que estar muy atentos y eso te hace mucha paz. Y además que cuando recibas esa señal, darle gracias, decir, ay mira, pues fíjate, me has mandado la mariposa, gracias hijo, o gracias mamá, o gracias abuelita. Y estar en comunicación constante, que a ellos no se les molesta, ellos están deseando comunicarse de todas las maneras, que intenten pues tener una comunicación. Luego también existimos los medium, también que miren un poco porque hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero que si, por ejemplo, les interesa la mediunidad o tener una sesión de mediunidad, que busquen. Por ejemplo, en Instagram hay mucha gente que está colgando sus sesiones, sus partes de sesiones que resuenen, que si te gusta esa persona digan, pues mira, me gusta este medium, pues que elijan a ese medium y que no se crean también cualquier cosa, y sobre todo medium que no den, no sé, ahí de todo, ¿no? Claro, que mete mucho ahí, tu hijo se estaba muriendo, pues eso lo veo, yo digo, hola. O mensajes Digo, generalistas, ¿no? Exacto. Yo creo que al final Tu es hijo lo que tú está en la dices. luz, ¿por qué no está en la luz si mi hijo es luz? Es energía. O sea, es que hay cosas muy básicas. Pero bueno, al que le haga bien eso también. Porque yo siempre digo que poquito a poco, hasta que tú te vas dando cuenta de eso, de que la conexión es real. Hay que empezar por pequeñas dosis y luego también pedir un poquito más, porque ellos te dan todo lo que tú pidas. Y María, ¿tú crees que la muerte de tu hijo tuvo un regalo escondido? Obviamente, yo creo que si pudiera volver atrás, elegirías que tu hijo siguiera contigo antes que dedicarte a ayudar a otras personas como lo estás haciendo con la escuela, con tus sesiones de mediunidad, con el libro, ¿no? ¿Pero crees que tenía un poco de regalo escondido? Hombre, yo creo que es una broma lo que tenía escondida. Porque, bueno, ahora lo veo, como te digo, ahora me hace gracia y tú me ves ahora riéndome aquí y lo veo tan natural porque lo vivo así, ¿no? Pero yo he pasado mis etapas, ¿no? Y yo decía, ¿qué puñetera broma es esta? Ya llevo mucho tiempo que no lo digo, ¿no? Pero ha habido muchas etapas en las que he dicho, ¿qué broma es esta? O sea, no quiero, no. Pero, como te digo, el estar en contacto con él y ahora ya lo veo de otra manera, ¿no? Sobre todo cuando la mediunidad llegó a mi vida y fue ya lo máximo. Pero el regalo yo creo es ese, porque ya lo hemos hablado y lo he hablado también con algún otro medium, de que es un pacto que hemos hecho antes de venir, ¿no? Y en aquella regresión que te comentaba, ese papá, que, bueno, los que van a escuchar esto no saben, ese papá era mi hijo. Entonces el pacto ahora era lo contrario, vivir esa experiencia yo. Entonces ahí me sana bastante porque como sé que he venido más veces, que todos venimos montones de veces a esto. Claro, del podcast hemos estado hablando María y yo porque nosotros hicimos una regresión con Daniel, que lo entrevistamos en el podcast, y tú también hiciste una regresión con Daniel y por eso, claro, nos conocemos, porque a través de él, ¿no? Y me contabas que en la regresión, ¿no? Habías visto como una muerte, ¿no? Anterior tuya. Claro, yo en esa regresión, que ves otra cosa, no te crees las cosas, yo hasta que no las verifico no me lo creo, ¿no? Entonces ahí viví mi propia muerte, que era una niña, como te comentaba, una niña traviesa que le hacía rabiar a su padre, que se soltó de la mano, que salió corriendo y le atropelló un coche. Y ese padre,
ya me había llegado antes de la regresión esa imagen también de que yo había tenido un pacto con mi hijo en el que, como diciendo, pues ahora vas tú, como tú me has hecho pasar esto de que te has muerto en otra vida, pues ahora yo me voy a morir en esta. Y me quedó claro cuando hice la regresión con Daniel. Dije, Claro, porque tú en la regresión vistes como tú eras una niña y un coche de esa época, sí. te atropellaba. Y bueno, yo me metí encima del coche porque iba trasteando, saliendo corriendo, escondiéndome entre la gente a ver si mi padre no me encontraba. Y en ese despiste me tropecé hacia atrás, caí, me dio un golpe en la cabeza, pasó un coche y me atropelló. Un coche antiguo, además con unas ruedas gigantes, como te comentaba. Y tu padre fue el que vio toda esa Y mi escena. padre era mi hijo en esta otra vida. Y ahora lo sé. Wow, el pacto. Sí. Claro, Cuando entiendes cuadra, ¿no? Exacto, cuando entiendes muchas cosas, esas piezas del puzzle es la que te van haciendo llegar a como estoy yo ahora. A lo mejor hay gente que me verá y dirá, esta está como una puñetera cabra. Y bueno, es perfecto, cada quien ve las cosas, somos espejo, ¿no? A veces. Pero yo ahora lo llevo mucho mejor por eso, porque voy comprendiendo muchas cosas. Ahora te va cuadrando más, Claro. ¿no? Y le ves el sentido también a las cosas. Y yo creo que Exacto. eso es lo más bonito, es el ver el sentido incluso al sufrimiento, ¿no? Sí, ahora lo que no veo sentido es a la vida que yo tenía antes, o sea, y a la vida que tiene mucha gente, que eso es lo que no le veo sentido, pero así es. Pues María, muchísimas gracias por compartir tu historia. Hemos estado súper a gusto contigo, hemos aprendido un montón y sobre todo estoy segura que este episodio le va a llegar a quien le tenga que llegar y sobre todo espero que le llegue a esas mamis que también como tú han sufrido y que le den esa esperanza, ¿no? que necesitan. Así que muchísimas gracias por compartir tu mensaje y seguir ayudando a la gente cada día. Pues muchísimas gracias a las dos, que me ha encantado estar aquí, que bueno, ya es como que ya nos conocíamos de antes y nos acabamos de ver. Y muchas gracias a Daniel Cantó, que gracias a él estoy aquí. Y como dices tú, con que a una personita le haga un clic, una frase, algo que hayamos dicho en esta reunión aquí entre todos los que estamos, que tampoco se ven a todos, con eso ya es suficiente, porque se trata de eso, de que las personas, pues, con un clic que hagan, con algo que escuchen, que sanen y si eso vale, pues para mí me llena el corazón el haber estado aquí con vosotras y que sois un amor. Que, vamos, estáis haciendo un trabajo excelente y lo que os viene es grande, es muy grande, así que estar preparados. Bueno, yo siempre, desde que descubrí la espiritualidad, yo digo, bueno, nos vamos a morir, lo demás todo se va a quedar aquí, digo, pues por lo menos que nos vayamos ayudando a la gente, ¿no? Y que crezcamos todos. Así es, de eso se trata, del rato que estemos aquí, que es un tiempo muy rápido, que dejemos semillas y para que otros pues le valgan. Es de lo que se trata, es lo único que nos vamos a llevar, el amor que demos aquí, El amor es lo que demos. exacto, y es lo que nos va a venir de vuelta. Pues muchas gracias, María. Y a todos vosotros os abrazamos cuando estéis pasando un buen momento. Espero que este podcast os ayude de verdad y que lo compartáis con la persona que lo necesite. Hasta la vista. Hasta luego.